Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. 12 del día, 33 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos ustedes a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Con el paso de las horas, Ana Milena, se sigue agravando la situación en muchas regiones del país por cuenta de las intensas lluvias que han desencadenado inundaciones y deslizamientos. Sí, Alejandra, para que todos nos hagamos una idea, de 9.000 familias damnificadas reportadas en los últimos días, hoy pasamos a 27.000, según datos recientes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Al mismo tiempo, aumentan los llamados de ayuda desde las zonas afectadas. Una de las regiones más golpeadas por la emergencia es Córdoba. Allí, 22 municipios han reportado daños por esos aguaceros. Pues nuestra compañera Tatiana Vázquez está justamente en Montería, en donde hay también varios barrios inundados. Tatiana, buenas tardes y adelante, usted nos cuenta. Ana Milena, Alejandra, televidentes, buenas tardes. Sin duda, esta región, Córdoba, es una de las más afectadas, como usted explicaba, con estas fuertes lluvias, con este frente frío. Montería, la capital del departamento, tiene muchos barrios afectados. Estamos justamente en uno de ellos, se llama Nuevo Milenio. Solo en este sector estamos hablando de por lo menos 1.400 familias que están damnificadas esperando ayuda. Nosotros incluso nos vinimos a una de estas viviendas. Ustedes van a poder observar el nivel del agua, cómo están ellos en este momento todavía tratando de cuidar sus pertenencias. Vamos a intentar movernos, caminar un poco por este sector para acercarnos a Duilio Sierra, que es uno de los habitantes de esta zona y quien también está liderando de alguna manera los alimentos comunitarios, porque están con ollas tratando de sacar sus camas, sus enseres, para poder habitar por lo menos el sector sin estar justamente en el agua o donde está el riesgo. Pero ellos pues todavía no se van de su barrio porque temen perderlo todo o perder más de lo que ya han perdido con el agua. Duilio, cuéntenos usted, nos dice la comunidad que es una lluvia y un invierno que no se había visto por lo menos en 50 o 60 años. Usted que habita este sector, cuéntenos un poco de cómo vivieron esa situación. Bueno, eso es algo no dramático, eso es algo dramático, que algo que no se le desea a nadie, absolutamente no se le desea a nadie, por la cuestión de que es algo que es imprevisto. Uno está dormido en un momento u otro cuando se ve el agua encima, y algo que no tiene que, lo único que tiene que coger los hijos de uno, la esposa, y salir corriendo para afuera hacia afuera. Porque todo lo que son enseres, todo totalmente, como se están dando cuenta, destruido debajo del agua. Durmiendo muy poco, haciendo turnos para poder estar atentos, avisarse entre ustedes si sube más el nivel del río. Bueno, ahora en estos momentos sí, el río está creciendo, en estos momentos está creciendo. Estamos turnándonos varias personas, así como estamos muchos compañeros que tenemos allá en la calle, que bueno, primeramente le damos la honra y la gloria a Dios, primeramente que todo, que hay personas que se están cediendo, se nos están uniendo a la ayuda y que estamos solicitando más ayuda. Hay mucha solidaridad sin duda, porque así es nuestro país. Por fortuna, en medio de esta situación hay personas ayudando, y también hay que decir, Ana Milena, Alejandra, televidentes, que no hay víctimas fatales, no hay personas desaparecidas, y ese es un reporte importante en medio de esta calamidad. Otra de las regiones que está sufriendo, así como está sufriendo Córdoba, es el Urabá antioqueño. Allí justamente un joven de 14 años estuvo por lo menos 17 horas aferrado a un árbol de mangos esperando ser rescatado. Erika Zapata, la saludo desde Montería. Usted tiene detalles, adelante. Tatiana, muy buenas tardes. En el municipio de Necoclí, que es Urabá, del departamento de Antioquia, específicamente en la vereda del Algodón, conocimos la historia del menor de 14 años de edad, que durante 17 horas estuvo abrazado a un árbol de mangos para no perder la vida, para sobrevivir en medio de las emergencias por lluvias que se están presentando en esta subregión del departamento. Fueron horas de angustia, de zozobra, aguantó hambre, frío, fueron muchas las dificultades que pasó. Mientras tanto, desde una montaña, sus familiares y también vecinos le decían que no se soltara, que tuviera paciencia, que lo iban a rescatar. Lo salvaron finalmente, y ahora este niño es un símbolo de esperanza. Trepado en un árbol de mangos por más de 17 horas, soportando frío, picadas de zancudos, lluvia y hambre. Así permaneció Arturo Hernández Flores, el valiente niño de 14 años que esquivó la muerte, al evitar que la corriente del agua se lo llevara en la vereda del Algodón, en Necoclí, Antioquia. Una corriente casi me llevó, y ya la única solución mía fue montarme en el palo y esperar que vinieran a ayudar. ¿Usted cómo se sintió allí durante el tiempo que duró allá arriba? Ay, me sentí con miedo y apoyo ahí porque estaban mi familia, los demás ahí.
Mi papá. Ellos me gritaban para darme fuerza y siempre me gritaban que no me tirara y que no estuviera ahí hasta que llegaran los que me vinieran a rescatar. Aunque no es experto trepando árboles, el espíritu de supervivencia le pudo más y le dio la experticia para quedarse abrazado a las ramas. Siempre llegaba y me sostenía ahí con las manos. Cuando me sentía cansado me bajaba y cuando los zancudos me metía al agua y él me sostenía otra vez. El niño se lo llevó una corriente, él no tuvo más sino que pegarse un palo de mango. Esto fue en la vereda del Algodón. Durante toda la tarde del día de ayer estuvimos solicitando ayuda a todas las autoridades competentes. No se pudieron hacer reales. Los familiares, los líderes de la comunidad monitorearon toda la noche al niño dándole aliento para que no se soltara, para que se sostuviera y no se fuera en el río. Que se tire, que se suelte nosotros. Los vientos y la fuerza del agua eran tan fuertes que estuvieron a punto de arrancar el árbol. En varias ocasiones, la vida de Arturo dependía literalmente de una rama. No, pero son animados, se tira al otro donde es. Sí, da miedo, pero se tira. Las personas de la comunidad Algodón Abajo ingeniaron una balsa y se dieron a llegar hasta donde estaba el niño. Con una canoa improvisada hecha en madera y en tiempo récord, un grupo de voluntarios lo rescató. Pero gracias a Dios le dio la fuerza para resistir hasta el final y aguantarse, no dormirse y no caerse. Y cuando se logra salvar su familia, ese momento fue muy fuerte. Para los vecinos y la familia de Arturo, el mejor fruto que dio ese árbol fue el de acoger al niño para salvarle la vida. Esperanza y solidaridad en medio de las dificultades que también se presentan en el Urabá antioqueño. Aquí en Córdoba, como les decíamos, la situación es muy delicada. Son más de 22.000 familias afectadas, hay 22 municipios con dificultades. Aquí en la capital, en Montería, como les contábamos, en el barrio Nuevo Milenio, ustedes van a poder observar, las personas han estado sacando sus enseres, poniendo de manera improvisada las habitaciones, la cama, unas cortinas para pasar la noche aquí afuera, en medio de estas carpas que ha traído la alcaldía y para alejarse lo que más puedan de las orillas del río Sinú, que como les contábamos ha llegado a unos niveles históricos. Así como lo que veíamos en Urabá, esas historias de solidaridad y de esperanza, pues aquí en Córdoba también la han vivido. Incluso uno de los protagonistas fue el gobernador del departamento, Erasmo Zuleta, y sus escoltas, quienes ayudaron a rescatar a un motociclista cuando se lo estaba llevando literalmente la corriente. Aquí llegando a agua firme. Así era la situación en Montelíbano, Córdoba. Durante todo el día, el gobernador Erasmo Zuleta y sus secretarios llevaron ayudas humanitarias. También recorrieron Puerto Libertador y Canalete. Nunca he visto acá en Montelíbano, Córdoba, sobre la gran inundación del río San Jorge y sus afluentes. A las 9 de la noche, cuando iba por los lados de la apartada, se encontró con que el río San Jorge se salió del cauce como 500 metros. Se adelantó un camión del ejército y de un momento a otro, cerca de un árbol, escuchó un llamado. Y esta es la historia. Comienzo a ver que un muchacho de una moto comienza a pitarme, pero yo no entendía qué era, por qué pitaba. Miré hacia la derecha y de pronto, debajo de la carretera, veo un casco blanco, y cuando veo el casco blanco, la verdad, yo iba sin zapatos porque ya yo venía de regreso para Montería. Ya mi reacción fue tirarme del carro. Me tiro del carro, fui a buscar a los muchachos del ejército, pero estaban como 8 carros atrás, y los policías del esquema mío se tiran. Yo corto el cinturón de seguridad y ahí ayudamos al muchacho. No quería soltar la moto. Y yo le dije que aquí nosotros se la regalamos. Aquí los cordobeses tienen un corazón muy amplio. Y yo sé, ya recaudamos los fondos para regalarle la moto a Jesús. Estamos esperando lo que llegue de Montelíbano. Pero bueno, aquí estamos. Jesús se salvó, pero para el gobernador esta historia tiene un mensaje que duele. Pero como están las cosas, hay que hacerlo. Primero está la vida que lo material. Lo material se puede recuperar, la vida no se puede recuperar. Entonces, simplemente darle gracias a Dios,
a nuestros policías, al ejército, que de verdad no tengo palabras sino de agradecimiento con ellos siempre. Hoy lo que está viviendo nuestro departamento en más de 20 municipios es muy triste, es lamentable. El gobernador le pidió al gobierno compromiso para reactivar su departamento cuando las inundaciones pasen, porque de lo contrario, dice, los niveles de pobreza van a ser catastróficos en semanas. Solidaridad muy necesaria en medio de estas dificultades y eso es lo que estamos viendo en este momento aquí en el barrio Nuevo Milenio en Montería. Toda la comunidad trabajando, cocinando de manera articulada, tratando de apoyarse los unos a los otros y también, por supuesto, esperando las ayudas municipales, departamentales y nacionales. Este barrio no es el único afectado aquí en Montería, son muchos los sectores, incluso en las zonas rurales, que están pasando dificultades por la creciente del río Sinú y recordemos, por ese embalse Urrá, que está teniendo pues unos niveles históricos que no habían visto en muchos años. Vamos a conectarnos en este momento con nuestro compañero acá de la región, Johan Díaz, que está justamente en una de esas zonas también afectadas. Johan, adelante, cuéntenos usted cuál es el panorama y puntualmente en qué zona se encuentra. Hola Tatiana, la situación es completamente catastrófica para miles de familias de la zona rural de la ciudad de Montería, pero otro punto del perímetro urbano donde se reportan inundaciones es este donde yo me encuentro, es la avenida Primera, la Ronda del Sinú, el malecón que está alrededor del río y ya reportan niveles históricos de aumento del río. Está toda la zona peatonal y toda la zona de bicirruta completamente inundada, por lo que está prohibido el tránsito de personas a este lugar. Pero retomando el tema de la zona rural de Montería, dos corregimientos que llevan la peor parte es Las Palomas y Guasimal. Allí se desbordó el río Sinú y prácticamente todo está debajo del agua. Desde el aire se aprecia la magnitud de la creciente del río Sinú a su paso por zona rural de Montería. En los corregimientos de Las Palomas y Guasimal, todas las viviendas quedaron anegadas. El río se creció a tal manera que las casas se inundaron y ya quedó todo al tope, donde nos recomendaron también que era necesario salir. Mucho adulto mayor, muchos niños, muchas personas con capacidad reducida. Hemos ayudado a salir ya sea a la carretera o a embarcarse en vehículos para reubicarse donde sus familias. La fuerza del río Sinú mantiene afectaciones en viviendas rurales, cultivos agrícolas y zonas de pastoreo. Hicimos un sobrevuelo sobre zonas críticas que nos reportaron que el río había rebosado la vía y había pasado a la otra mar. Pensábamos llevar unas ayudas humanitarias y alimentarias, pero no fue posible aterrizar debido a las altas inundaciones. La alcaldía de Montería habilitó varios albergues en la zona rural y en el casco urbano para atender a los damnificados. Muchas personas estaban atrapadas en sus casas, las sacamos y los llevamos a albergues que construimos. Por lo menos en Leticia construimos un albergue en la zona del colegio, en donde llevamos colchonetas, alimentación para ollas comunitarias. Mi casita estaba llena, al borde de la locura con el agua. Rescaté a mi perrito, a mi hijo. Y tuvimos que desplazarnos para este lugar porque no teníamos más nada donde irnos. En el perímetro urbano de Montería las inundaciones empiezan a sentir en el malecón Ronda del Sinú. La creciente ya inunda sectores de la ciclorruta y el sendero peatonal. Porque es que eso está inundado de agua y cualquiera la bicicleta y me voy y puedo jugar fácilmente. ¿Hace cuánto no se veía eso? Oiga, tenía rato. Yo soy criado y todo el tiempo he cogido pescado aquí en la orilla del río, pero con esta vez ya eso se pasó de la raya. En el corregimiento La Ceiba se reportó la ruptura de un dique del río Sinú. Las comunidades trabajan unidas para contener la fuerza de las aguas. Mire, en este punto de la Ronda del Sinú hay entre 35 y 40 metros donde se ha metido el agua. Ya se reporta la caída de algunos árboles por cuenta de la fuerza de la creciente. Y es que la situación, aunque hoy salió el sol en Montería, siguen haciendo esos aportes por parte del rebosadero del embalse de Urrá, lo que aumenta los niveles del río Sinú. Regreso a otro punto de Montería contigo, Tatiana.
Sí, Johan, muy importante eso que usted estaba diciendo. En este momento hay sol, se siente bastante calor y la humedad también golpea fuerte, pero no se puede bajar la guardia porque incluso esas lluvias se pueden repetir al finalizar esta semana o este fin de semana. Lo que ustedes estaban viendo es el río Sinú, que como explicaba Johan, bordea toda la ciudad. Aquí estamos en el margen derecho. Ustedes pueden observar cómo inunda, cómo anega las viviendas. Justamente por aquí está Tarsila Miranda. Ella es la propietaria de esta vivienda que está a mi lado derecho. Tarsila, usted, ¿qué enseres ha visto afectados? ¿Cuál es su situación en este momento? Y gracias por atendernos y de verdad nuestra solidaridad con lo que están viviendo. Bueno, gracias a usted. Yo tuve que sacar todos mis enseres, la lavadora y todos los electrodomésticos, aunque me quedó el colchón ahí, lo subí sobre la mesa, entonces los saqué para donde mi mamá, entonces le pido a las autoridades, al alcalde, que nos manden alimentos porque hay muchos niños. ¿Cuántas personas viven con usted? ¿Quiénes conforman su familia? 4, somos 4. Ahorita tengo mi hijo enfermo, donde mi mamá, que lo acabé de sacar de la clínica, entonces lo tengo allá. Son situaciones muy complejas, de verdad, que uno en cada calle, en cada espacio, gracias Tarsila, encuentra esas historias conmovedoras, ese panorama tan desolador, porque es que es tener la casa inundada, no saber qué va a pasar, no saber cuándo va a parar de llover, no saber cuándo va a bajar el río y tampoco tener muy claro qué va a pasar después de la atención de la emergencia. Por ahora llegan algunas ayudas, alimentos, carpas, pero ¿qué pasará luego? ¿Quién va a ayudarles a volver a tener sus viviendas en condiciones dignas y la tranquilidad de poder habitarlas? Esa es una de las preguntas que tienen las comunidades. Aquí al fondo ustedes, como les decía, están viendo el río Sinú, pero otro de los ríos, el río San Jorge, también tiene en dificultades al departamento de Córdoba. Por eso les vamos a contar qué es lo que está pasando en esas zonas alrededor del río San Jorge, donde son muchas las personas damnificadas, muchos los cultivos destruidos y las viviendas anegadas. Este es el corregimiento Torno Rojo en zona rural de Puerto Libertador, Córdoba. Aquí las aguas de los ríos San Jorge y San Pedro se desbordaron, generando emergencias sin precedentes en la zona. Es un SOS que estamos prácticamente pidiendo porque la situación es catastrófica. Hay más de 3.000, 4.000 campesinos afectados con pérdida total. La situación, repito, es catastrófica y necesitamos urgente la ayuda del gobierno nacional. En Montelíbano el panorama es similar. Desde el aire se aprecia la fuerza de la creciente. Más de 10 barrios y varios corregimientos están afectados. Yo vivo sola ahí. Se me llevó las 2 casas, las camas y todo. Chocorotó, yo no saqué nada. Oye, animal y todo. Yo no me dio tiempo a sacar nada. Que por favor me colaboren, que yo soy una mujer sola. Ya bien estoy de la tercera edad y estoy sola. No tengo pues no cuento con nada. Sí. Y que por favor se pongan las manos en el corazón. Me colaboren, que quede en la calle. No tengo casa. Cuando llegué fue ayer a las 2, ya encontré mi casa con el mero techo afuera. No alcancé a sacar absolutamente nada. Eso es algo que uno no tiene palabras para describir, la verdad. Trabajo de cuántos años. Y perderlo en un día, pero bueno. Tenemos vida, que es lo importante. La alcaldía de Montelíbano habilitó varios albergues para las familias que lo perdieron todo. Yo creo que es la más grande que hemos tenido en toda la historia de Montelíbano. Pero hacía años que no se inundaba siquiera estos barrios. Hoy vemos este desastre en épocas que no son normales de invierno y aquí gracias tenemos la Defensa Civil colaborando, la unidad de riesgo ya está haciendo presencia y el municipio está corriendo 100% con las necesidades básicas como es alimentación, albergues, hamacas. Y en las últimas horas el río San Jorge también empezó a inundar varios sectores del perímetro urbano del municipio de La Apartada. Que son 22 municipios en el departamento de Córdoba afectados. Recordemos que son más de 20.000 familias. Teníamos justamente un listado, de alguna manera un ranking de los municipios que tienen más dificultades. Entre ellos están Tierra Alta, Montería, que es donde nos encontramos en este momento, Valencia, Cereté y también estamos hablando de San Pelayo. Es otra de las zonas que tiene dificultades con los cultivos destruidos. Por fortuna, y esto hay que reiterarlo, no hay pérdida de vidas humanas, no hay personas desaparecidas y eso es muy relevante porque en medio de una situación tan calamitosa, pues las personas han atendido las recomendaciones de las autoridades. Justamente en San Pelayo está nuestro compañero Mateo Lenus. Mateo, cuéntenos usted
pues cuál es el panorama, qué está pasando en ese municipio y cuáles son las ayudas que más necesita en este momento la comunidad. Tatiana, claro que sí, un saludo muy especial. Mire, me encuentro exactamente aquí en el corregimiento La Madera. Esto pertenece al cultural municipio de San Pelayo, aquí en el departamento de Córdoba. Este es el panorama, aproximadamente unas 1000 familias afectadas solamente aquí en este corregimiento, que se encuentra afectado principalmente por el desbordamiento del caño o el canal La Caimanera o Caimanera, que precisamente es alimentado por aguas del río Sinú, que es el que está generando estas últimas emergencias en esta importante zona del departamento de Córdoba y el municipio puntualmente de San Pelayo. Pero hay que decir que precisamente en todo el municipio son aproximadamente unas 12.000 familias o personas más bien afectadas, unas 2.500, 2.600 familias. Me encuentro con el señor Roamir Pineda. Él es líder de este sector de acá del corregimiento La Madera. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo es el panorama y cómo han sido estas últimas horas para ustedes? Bueno, estas últimas horas han sido críticas, duras, porque la gente no ha dormido, pensando la información que están dando, que va a venir una creciente más grande, y la gente pues está subiendo las cosas, pendiente, cogiendo las bocas que se han hecho. Pues la alcaldía ha suministrado material para coger las bocas y estamos trabajando en eso. Justamente hablo de ese trabajo. Ustedes están haciendo una labor muy importante con palo, con sacos de arena, para tratar de contener la fuerza del agua. ¿Qué realizan y cómo van con ese tipo de trabajos con apoyo de la comunidad? Bueno, la gente está trabajando día y noche, porque la tarea es que no se llegue el agua a toda la comunidad, pero ya estamos trabajando duro en verdaderamente. Pues han llegado ayudas de otras partes, han llegado amigos de Sagún, de Montería, Cincelejo, brindando la ayuda a la gente, trajeron unos mercaditos, trajeron unas comidas. Entonces estamos viendo ayuda de otras partes al corregimiento de La Madera. Pedimos ayuda al gobierno departamental, al gobierno nacional, al municipal, porque necesitamos ayuda. Ahora que pasan las inundaciones es cuando viene la verdadera necesidad de esta comunidad. Muchísimas gracias. A usted también, gracias. Este es el panorama entonces en este importante sector de la zona del Medio Sinú, pero también obviamente aumenta la emergencia y el nivel del río Sinú, afectando toda la zona importante del Bajo Sinú, el municipio de Lorica, también Cereté, es decir, todo este corredor que hace parte de la zona del Bajo Sinú en el departamento de Córdoba. Tatiana, afectada realmente por este incremento del nivel del río Sinú y las lluvias que se han presentado en las últimas horas en esta parte del Caribe. Mateo, es que son 22 municipios de 30 que tiene la región, es casi la totalidad del departamento con dificultades por estas lluvias y también con el miedo por lo que pueda pasar en los próximos días. Aquí con nosotros en el barrio Nuevo Milenio, en el sur de Montería, está el señor Raúl Vadillo, él es el gerente de ciudad. Gerente, gracias por estos minutos, sabemos que ustedes están corriendo de un lado a otro, llevando ayudas y atendiendo a la comunidad. Cuéntenos ese plan de atención, ¿qué tanto está avanzando en este momento? Bueno, así es, desde el día domingo, en cabeza de nuestro alcalde Hugo Kerguelén, todo el equipo de gobierno de la administración municipal nos encontramos haciendo presencia en cada uno de los barrios, veredas y corregimientos de nuestra ciudad, obviamente llevando toda la ayuda institucional que de parte de la alcaldía podemos ofrecer. Aquí en este sector del barrio Nuevo Milenio y el sector de Sarabanda hemos habilitado un albergue como tenemos en otros puntos de la ciudad, no solamente en el casco urbano, sino en la zona rural, donde le estamos pidiendo a las personas que están en esos lugares de riesgo alrededor del río, en las riberas del río, para que desalojen sus casas y vengan a estos albergues donde van a tener un techo seguro, van a contar con los elementos vitales necesarios para poder esperar que pase esta calamidad. Lo más importante es proteger la vida y no confiarse, porque en este momento hay sol, hay calor, pero las lluvias pueden llegar en cualquier punto y además la represa sigue de alguna manera enviando la presión del agua hacia todas estas localidades. Así es. Seguimos recibiendo grandes caudales de agua. Si bien el nivel del río se ha mantenido en el casco urbano, no sucede lo mismo en la zona rural, donde sí se están viendo afectadas varias poblaciones. Entonces le pedimos a las personas seguir alertas, seguir atentas a todas las instrucciones de las distintas autoridades, a los canales oficiales y sobre todo a la información de cada una de las instituciones responsables de atender esta calamidad.
Raúl Vadillo, gerente de Ciudad de Montería, gracias por estos minutos, los dejamos para que sigan atendiendo a las comunidades. Stephanie, televidentes, yo me voy a despedir por ahora desde este sector de Nuevo Milenio, pero con una invitación a la solidaridad de todos los colombianos. En este momento hacen falta ollas y calderos, estamos hablando de ollas grandes para que puedan cocinar en comunidad, proteínas no perecederas, granos, azúcar, aceite, sal, elementos de aseo personal y doméstico y también, muy importante en esta región del país, toldillos. Ustedes vieron que las personas están durmiendo en la calle, tienen sus camas y sus colchones en el piso y por la humedad y por el caudal de los ríos necesitan toldillos para protegerse de los insectos. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Seguiremos, por supuesto, del lado de la gente en Córdoba en esta emergencia invernal. Sí, señora. Importante llamado a la solidaridad. Tatiana, gracias por su reporte ahí en Montería, del lado de la gente en esta zona del Caribe colombiano. Pues precisamente por causa de las intensas lluvias, el número de damnificados en el país aumentó considerablemente y en varios municipios hay alerta por deslizamientos. ¿Qué dicen las autoridades ambientales? Nuestra compañera Katrina Melgisovsky se encuentra en el IDEAM y nos tiene el reporte. Katrina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y la UNGRD acaba de actualizar la cifra de damnificados en el país por estas lluvias asociadas a un frente frío atípico que para esta temporada sería una temporada normalmente seca. Son 27.000 familias damnificadas y son 636 municipios, casi la mitad de municipios en el país en algún nivel de alerta por deslizamientos. Carlos Carrillo, director de la UNGRD, habló de los departamentos más afectados. Escuchamos qué dijo. Los departamentos con mayor número de personas damnificadas en su orden son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño. La UNGRD está desplegada en los departamentos más impactados con asistencia humanitaria de emergencia, con equipos técnicos en territorio, con respuesta operativa articulada entre el Ejército Nacional, la Policía, la Fuerza Aeroespacial, la Defensa Civil, los bomberos y la Cruz Roja Colombiana. Yo me encuentro aquí con Jennifer Dorado, jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM. ¿Cuál es la situación actual y en qué regiones se siguen concentrando las lluvias? Muy bien, muy buenas tardes. Actualmente tenemos en datos respecto al día anterior una disminución del 60% aproximadamente en un acumulado de precipitaciones y se están concentrando todavía en el suroccidente colombiano, Piedemonte Amazónico, Santanderes y Cundinamarca. ¿Qué se espera para el resto de la semana y hasta cuándo irán estas lluvias? Muy bien, actualmente el frente frío que nos acompañó durante el fin de semana se ha desplazado hacia el norte y actualmente tenemos varios monitoreos, especialmente hacia el Caribe en zona insular, ya que tenemos una inestabilidad atmosférica que se prevé que llegue entre viernes y sábado con condiciones de vientos fuertes, alto oleaje y tenemos también probabilidad de lluvias intensas. Posiblemente estaríamos hasta el momento haciendo una evolución hacia el occidente de la región Caribe y preveemos que se traslade hacia la Guajira. Importante, para el fin de semana estamos también considerando fuertes precipitaciones, especialmente para la región pacífica, andina y Piedemonte. Según el IDEAM, estas lluvias serían entonces hasta la primera quincena de febrero. Recordemos también que tanto el Caribe como el Pacífico se encuentran en alerta naranja por fuerte oleaje y vientos. Y las autoridades recomiendan estar muy pendientes de la página oficial del IDEAM para conocer el pronóstico en su territorio. 1:00 p.m, 1 minuto, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio a conocer tras esa reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en materia contra el narcotráfico y de cooperación en seguridad. Relató cómo los dos mandatarios acordaron operaciones conjuntas contra los grupos ilegales y lo que Colombia le pidió a Estados Unidos para avanzar en la lucha contra el crimen. El primer acuerdo entre las dos naciones fue declarar objetivos de alto valor conjunto a los cabecillas de los grupos armados ilegales para hacer operaciones militares entre Estados Unidos y Colombia para capturarlos o darlos de baja. Y también, ¿por qué no de la mano de Venezuela cuando se haga toda la transición? Y pusimos el ejemplo de 3. Uno es alias Pablito, prácticamente es declarado ya como objetivo de alto valor conjunto entre los Estados Unidos y Colombia. Es un cabecilla criminal del ELN que delinque en el área fronteriza entre Colombia y Venezuela. El otro es alias Mordisco,
un criminal que tanto daño le ha hecho a Colombia. Y estamos hablando prácticamente de narcotraficantes. Y el otro es alias Chiquito Malo. En horas de la madrugada hicimos una operación muy contundente en el área del Catatumbo, que incluyó incluso un bombardeo. Está en este momento en desarrollo la operación. Ministro, en ese listado de narcos que ustedes van a buscar en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, ¿está el nombre de alias Calarcá? Todos los narcos están ahí incluidos, incluso Calarcá. Y esa lucha conjunta contra el narcotráfico implica capacidades que, según el ministro Sánchez, Estados Unidos se comprometió a facilitar, como la financiación para adquirir más de 20 helicópteros Black Hawk y sistemas antidrones. Una mayor integración de inteligencia, pero enfocar aún más capacidades tecnológicas de alto nivel, donde tengamos un centro de integración de inteligencia aún más robusto. También en temas de recompensas. Acá el presidente Petro manifestó la necesidad de mirar un apoyo más fuerte en el tema antidrón. El presidente Trump dijo que todo lo que fuera necesario, daba instrucciones. Hablamos de adquirir una flota importante de helicópteros Black Hawk, sobre todo para la Policía Nacional, para que los helicópteros sean de nosotros. Detalló que aunque Colombia no ha cumplido con las metas de erradicación de cultivos ilícitos, el presidente Trump vio con buenos ojos el programa de sustitución voluntaria y que se comprometió en ayudar a hacer prosperar los cultivos de los campesinos que erradiquen coca. De otra parte, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, fue clave para el encuentro de los presidentes Trump y Petro. Más temprano le contó a Noticias Caracol detalles de la reunión que tuvo características diplomáticas y anecdóticas. Entonces, embajador, ¿da por terminadas esas tensiones con el presidente Trump después de esta reunión? Estamos en una etapa distinta, definitivamente, y yo creo que la mejor frase fue la de Trump al final cuando le dijo, Gustavo, I like you. Yo creo que a mí me caes bien, y fue una reunión de mucho respeto. ¿Nerviosismo? Todo, estamos preocupadísimos, no sabía cómo iba a salir eso. Trump es un hombre muy impredecible, nos preparamos, de hecho le dije al presidente, mire, de pronto por unos temas difíciles, preparémonos para ellos, pero concentremos en estos otros. Pero lo cierto es que todo esto sirvió para que la reunión saliera como salió. Pero ¿cómo fue ese primer momento, esa primera frase que se dijeron Trump y el presidente Petro cuando ustedes ingresan a la Casa Blanca a las 10:53 de la mañana y esa primera frase que ayudó a que la reunión arrancara de manera positiva? Probablemente fueron dos momentos, Juan Camilo. Fue muy chistoso porque usted que conoce bien la Casa Blanca, llegamos y Mónica Crowley, que es la de protocolo que nos recibió, le digo, mire, qué pena, pero el presidente Trump está un poco demorado. Entonces, bueno, ahí está mostrando la foto precisamente. Digo, pues si quieren, ¿por qué no van? Y les muestro la Casa Blanca. Entonces estamos precisamente ahí donde están ustedes mostrando ese lugar donde están las fotos. Y de pronto, ¡prum!, aparece Trump. Y digo, Gustavo, good to see you. Gustavo, qué bueno verlo. Pasamos a la oficina oval y la reunión empezó formalmente y fluyó de una manera extraordinaria durante casi 2 horas. Cuando termina la reunión, entiendo que también el presidente Trump le dice como, cuando me necesite me llama. ¿Esto quiere decir que hubo intercambio de números personales? ¿Qué pasó ahí, embajador? Se establece el contacto directo entre los dos presidentes. Yo creo que ese teléfono roto que veníamos viendo, donde le decían a Petro una cosa y a Trump otra. Esta conversación realmente fue la conversación telefónica de hace unas semanas, cuando Trump le dijo, es que a usted lo han engañado, a mí también. Yo creo que todo eso se sanó en la medida en que hay una relación directa entre los dos presidentes. ¿Cuál fue la participación del colombo-estadounidense republicano en esa reunión? ¿Habló en algún momento, tuvo participación activa o solo estuvo ahí sentado? El único momento, Juan Camilo, que fue para mí sorpresivo, un poco curioso, fue cuando el presidente Petro estaba hablando hay muchos colombianos de Estados Unidos, y digo que muchos de ellos quieren regresar a Colombia, porque Colombia es el país de la belleza. Y ahí Bernie Moreno levantó la mano y dijo, yo me quiero quedar acá. Entonces Trump le dijo, ¿usted es colombiano? Yo pensé que usted era italiano. ¿En qué estaba desinformado el presidente Trump? ¿En qué punto exactamente?
Bueno, yo creo que el tema específico y o principal, el tema del narcotráfico, y también entendió, porque el presidente se lo mostró, se lo explicó claramente, como la única forma de lograr erradicación permanente y sostenible es con los campesinos, dándoles oportunidades. Y segundo, que también entendió el mensaje de Petro, aquí hay que darle duro es a los narcotraficantes, a las organizaciones, a los capos. Entonces, en un momento dado, me pareció perfecto. Trump se la pilló con esta frase. Estoy de acuerdo, Gustavo. Hay que darle oportunidades a los campesinos, a los farmers, y hay que darle duro a los kingpins, a los jefes de los carteles. Pues uno de los primeros efectos de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump fue la suspensión de los diálogos de paz con el Clan del Golfo. Eduardo Hernández, usted nos cuenta cómo es la historia. Hola, buenas tardes, Lucía. Pues mire, una de las conclusiones de la reunión entre los dos presidentes fue definir los objetivos de alto valor militar para aumentar la persecución con apoyo logístico de inteligencia por parte de los Estados Unidos. Pues en la reunión el gobierno mostró una carpeta en la que aparecen varios cabecillas y entre ellos está el nombre de alias Chiquito Malo, el máximo líder del Clan del Golfo. Conocida esta información, precisamente esa organización, el Clan del Golfo, quienes también se hacen llamar como autodefensas gaitanistas, publicaron una serie de mensajes en su cuenta en X en los cuales anuncian la suspensión de los diálogos exploratorios de paz con el gobierno nacional. Dicen que han decidido suspender provisionalmente estas conversaciones para aclarar si es cierto que ambos gobiernos pusieron la mira a alias Chiquito Malo, pues consideran que eso atentaría contra la buena fe y los compromisos en Doha, que es el lugar donde se han venido desarrollando todos estos diálogos exploratorios. Sobre este tema todavía no hay respuesta del gobierno nacional. Lo que sí ocurrió es que en Antioquia fue capturado alias Sotelo y un cabecilla urbano del municipio de Salgar, allí en Antioquia, junto con otros dos integrantes de esa organización. Y también hoy, en otro lugar de nuestra geografía, en Putumayo, campesinos y miembros del grupo disidente de las FARC, conocido como los Comandos de Frontera, aceleraron la erradicación de 15.000 matas de coca después de que se advirtiera que si en 10 días no había suficientes resultados, sería extraditado el cabecilla alias Araña, una advertencia que hizo el gobierno nacional. Y así es como la reunión entre los presidentes pues ha generado muchísima presión para los grupos criminales dedicados precisamente al narcotráfico. Eduardo, muchísimas gracias. Sigamos hablando de los ecos de ese encuentro. Esta mañana el senador republicano Bernie Moreno también dio detalles de ese cara a cara entre Trump y Petro. Dijo que no hablaron de la lista Clinton y que su interés es que haya elecciones justas y libres en Colombia. Juan Camilo Merlano, ya después de esa jornada acelerada que tuvo usted ayer, cuéntenos qué más detalles reveló el republicano sobre ese encuentro. Alejandra, dos cuestiones sobre las cuales se refirió el senador republicano Bernie Moreno. Ustedes escuchaban hace algún momento una anécdota que contaba el embajador Daniel García Peña en el interior del despacho Oval, que supuestamente el presidente Trump había dicho que creía que Bernie Moreno era italiano y que no sabía que era colombiano. Le preguntamos sobre eso al senador republicano y dijo que el presidente Trump estaba haciendo referencia a un episodio de hace 6 años, cuando se conocieron por primera vez y que no sabía que era colombiano, pero que ahora naturalmente sí sabía que había nacido en Colombia. Se refirió a la reunión, dijo que fue con un tono muy positivo, muy cordial, que el presidente Petro se dio cuenta de que el presidente Trump es una persona, abro comillas, encantadora con la cual se puede dialogar, y dijo que su interés personal y lo que él destacó es que en Colombia haya elecciones justas y libres este año. Las palabras son muchísimo menos importantes que las acciones. Las elecciones tienen que estar... Mire, acabamos de tener una elección en Honduras, salió muy bien. Una elección en Costa Rica, salió muy bien. Mejor dicho, nadie está diciendo que el resultado no era legítimo. Eso también en Bolivia, en Chile. Entonces, en Argentina, es importante que en Colombia no hay ni un pensamiento que la gente que vota está votando libre, sin cualquier causa de alguien diciendo que tiene que votar aquí o allá. Eso es lo que es más importante. Colombia tiene una historia de democracia más que la vida mía. Es un país que tiene los roots en democracy y eso tiene que ser así. Yo creo que cualquier resultado que sale tiene que ser un resultado que el mundo piensa. Esto es un resultado legítimo.
Se refirió también el senador republicano a la eventualidad de que Estados Unidos tome la decisión de retirar al presidente Gustavo Petro de la lista Clinton, y también habló sobre lo que para él es el cambio de tono del presidente colombiano. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cambian la mente de bastante gente. ¿Usted ve la posibilidad de que el presidente Petro sea retirado de la lista OFAC? Eso es otra cosa separada, eso no fue algo que discutimos en la reunión. Nosotros nos encontramos en el edificio Dirksen del Senado de los Estados Unidos, donde hace tan solo unos minutos, aquí atrás, el presidente Gustavo Petro estaba reunido con un grupo de senadores republicanos y demócratas. Una reunión que fue organizada por el republicano Rand Paul, quien fue el que facilitó la llamada entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. Pues le preguntamos sobre sus opiniones frente a este nuevo capítulo en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Según todos los informes de prensa y según el presidente de Colombia, tuvo una muy buena reunión con el presidente Trump. Tuvimos una muy buena reunión con él hoy y estoy convencido de que la relación con Colombia solo mejorará a partir de ahora. Otro de los que también habló fue el senador demócrata, también de origen colombiano, colombo-estadounidense, Rubén Gallego. Hizo una petición, dijo que cree que para fortalecer o normalizar las relaciones con Colombia, el presidente Gustavo Petro debe ser retirado de la lista Clinton. Juan Camilo, son las reacciones desde lo político, también lo diplomático, pero en entrevista con Negocios Ditu, la presidenta de la Cámara Colomboamericana, María Claudia Lacotir, entregó sus apreciaciones sobre la reunión Petro-Trump, especialmente de los efectos que esto pueda tener en las relaciones comerciales de nuestro país con Ecuador y Venezuela. Sin lugar a duda, un espacio que pueda abrir el presidente Donald Trump para que se pueda reducir la tensión entre Colombia y Ecuador es relevante. Colombia exporta a Ecuador más de 1.300 millones de dólares y en ese sentido pues hay múltiples productos y empresas del sector, de diferentes sectores que en este momento están teniendo problemas por esta acción desde el punto unilateral de Ecuador. ¿Qué factibilidad hay? Pues esperemos a que definitivamente se pueda dar esa llamada por parte del gobierno de Estados Unidos, que sin lugar a duda puede ayudar en el proceso de mejorar la relación entre Colombia y Ecuador. Uno de los temas centrales que fue la reactivación de Venezuela con ayuda de Colombia, puntualmente de los proyectos de energía renovable. ¿Qué tan viable ve esa idea? Pues hoy en día Colombia puso sobre la mesa en esa reunión un proceso de reconstrucción de apoyo por parte de Colombia y para el gobierno de Estados Unidos fue una propuesta viable. Y en ese sentido, pues ahora corresponde cómo se le da ese punto de partida, cómo se establecen esos proyectos en los cuales Colombia pueda participar en la reconstrucción, cuáles son los marcos de cumplimiento, la capacidad para acompañar una reconstrucción gradual, empezando, como bien mencionas, con el tema de energía e infraestructura. Doctora, también en esa reunión, en ese encuentro, se habló de las economías ilícitas, donde Petro pidió que no se castigue a los campesinos. ¿Esto cómo le podría ayudar o beneficiar a la economía colombiana principalmente? Yo creo que fue el punto principal de la reunión, donde se logró establecer acuerdos sobre la importancia de golpear el narcotráfico de forma contundente, el trabajo coordinado para poder trabajar mancomunadamente entre Colombia, Venezuela, con el apoyo de Estados Unidos en la frontera de Colombia y Venezuela, lo cual es muy relevante, y al mismo tiempo cómo hacer procesos de transición acompañando a los campesinos a hacer un proceso de transición en sus productos productivos que permita un mantenimiento a largo plazo de los territorios sin incurrir nuevamente en los cultivos ilícitos. Colombia decide 2026, faltan 31 días, 18 horas, 42 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas.
1 de la tarde, 17 minutos. Hoy es un día clave en el Consejo Nacional Electoral y por eso arrancamos el radar de la política explicándoles qué se decidirá hoy en la sala plena. Para hoy está entonces programada la decisión sobre si el candidato del Pacto Histórico puede o no participar en la consulta de izquierda, Iván Cepeda. El Frente por la Vida es esa consulta a la que irán a las urnas el próximo 8 de marzo. La votación, que recordemos quedó en un empate técnico, se va a definir hoy con la postura de estos dos conjueces que ustedes ven aquí a continuación. Alberto Rojas Ríos y Gustavo Marín Coral. Ellos fueron elegidos por sorteo en la tarde de ayer. Pero vamos inmediatamente al Consejo Nacional Electoral para que Juan David Ríos nos explique hacia dónde podrían entonces inclinar la balanza estos dos conjueces. ¿Qué se espera hoy? Juan David, adelante. María Camila, mire, a las 2 de la tarde en punto inicia esta audiencia pública aquí en el Consejo Nacional Electoral. Ambos conjueces deberán votar. Uno de ellos, Alberto Rojas Ríos, es del Partido Liberal y Gustavo Martín Coral es de Colombia Justas Libres. Estos dos conjueces son los que votan para intentar buscar un desempate en esta decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la participación de Iván Cepeda. Y hay un remanente más que se espera que de pronto también esté votando, y estamos hablando de Holman Ibáñez del Partido Alianza Verde, que también queda entonces como un conjuez remanente, es decir, un suplente si en el caso que los dos primeros no lleguen. Hay dudas porque Alberto Rojas Ríos justamente en el 2021 fue magistrado de la Corte Constitucional y en una de esas decisiones fue incluso contra el expresidente Álvaro Uribe y en defensa de Iván Cepeda, en ese entonces senador. Por cierto, estamos a la espera de esta decisión del CNE, pero desde ya las directivas del Pacto Histórico están mencionando que si a Iván Cepeda no le dejan ingresar en esta consulta del 8 de marzo, le está pidiendo a todos los precandidatos de esta consulta, hablamos de Roy Barreras, de Camilo Romero, que no participen, y hasta de Juan Fernando Cristo, que no participen en esta consulta y se adhieran a Iván Cepeda directo a primera vuelta. Escuchemos lo que nos dijo María José Pizarro al respecto. Y por lo tanto, si el Consejo Nacional Electoral toma la decisión de violar los derechos políticos, a elegir y ser elegidos de nuestra colectividad, pues nosotros inmediatamente pasaremos a disputar la candidatura presidencial en primera vuelta. Nosotros ya tenemos un candidato. La ruta democrática que nosotros habíamos trazado, y esto es importante decirlo, no es una elección nuestra, es una imposición con base en la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral, que estaría actuando de manera arbitraria, violando los derechos políticos de manera masiva de más de 2.700.000 votantes que participamos en la consulta y que dijimos muy claramente que elegíamos un precandidato de nuestra fuerza política para participar, o más bien un candidato de nuestra fuerza política para participar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo. Esa es la postura del Pacto Histórico. Sin Iván Cepeda no tienen que ir a las urnas, pero una posición muy distinta tiene Roy Barreras, que estuvo aquí en el tablero de Noticias Caracol. Dice que esto es un compromiso de vieja data y que deben medirse la izquierda en las urnas el próximo 8 de marzo. Porque anuncia hoy el Pacto Histórico en un comunicado que se inscribirían directamente hacia la primera vuelta. ¿Cómo recibe usted esta posición? Bueno, yo creo que tienen pleno derecho, pero quiero recordar que esto lo planeamos juntos desde hace meses, María Camila. Yo le dije al país cuando regresé de Londres, el próximo presidente de Colombia será de centro izquierda para que avance el proyecto progresista. Y decidimos una consulta de las izquierdas en octubre, que eligió a Iván como su candidato legítimo. Y yo dije, lo espero en marzo para competir con él. Me he preparado para competir con Iván y con los demás compañeros y espero poder hacerlo. Yo quiero una consulta con todos los candidatos inscritos para que los colombianos puedan ver diferencias y afinidades y unir el centro y la izquierda y ganar la presidencia con legitimidad. Pero, doctor Roy, a él se le han presentado algunos obstáculos en el Consejo Nacional Electoral y él argumenta eso como su razón. La gran pregunta es, ¿con o sin Cepeda hay consulta de izquierda? No tenga ninguna duda, yo no voy a permitir que se deje todo el espacio vacío a la única consulta de la derecha en la elección de marzo y nosotros vamos a perder por W. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos, hay que conversar con Iván, con la gente del pacto, con la gente de mi partido, de la fuerza, pero yo creo que tiene que haber una consulta. ¿Qué tal que 21 millones de electores no tengan la alternativa de votar por la fuerza mayoritaria colombiana, que es el progresismo?
tiene que haber consulta. Si se sueñan que les vamos a dejar la cancha vacía, se equivocan. Por eso es que intentan dividirnos, pero vamos a estar juntos. Acabamos de hablar con la senadora María José Pizarro y ella lo que nos dice es que si Iván Cepeda no lo posibilitan para participar en esta consulta, pues no tendría sentido. Y quiero leerle un mensaje que también me acaba de llegar por parte de un integrante del Comité Político del Pacto Histórico. Dice, si el Consejo Nacional Electoral no posibilita que haya una consulta, no debería haber consulta. Y al parecer Roy sí está haciendo cuentas para que haya. Eso implicaría que nos vamos con 2 candidatos a primera vuelta y que Iván Cepeda se tenga que replegar al que gane esa consulta. A esta hora es anticiparse, decir cómo va a ser esa consulta, pero mi opinión personal es que tiene que haber una consulta para no dejarle la cancha libre a la derecha, pero eso no significa que vamos a estar divididos. El 9 de marzo, si eso ocurre, nos ponemos de acuerdo como nos pusimos de acuerdo hace 5 años. Juntos defendimos la paz, defendimos las víctimas, le hicimos oposición al gobierno del Centro Democrático, juntos ganamos la elección con Gustavo Petro y juntos ganaremos esta elección progresista porque habrá cambio 2.0. Pero ¿cómo será eso de ponerse de acuerdo el 9 de marzo si igual lo que le está planteando Nicolás tiene sentido lo que dicen desde el Pacto Histórico y es que habría 2 carriles, el que gane la consulta e Iván Cepeda que va derecho a primera vuelta? ¿Eso tiene sentido que la izquierda vaya por 2 carriles a la primera vuelta? No, es que hacemos un acuerdo político. Cada día trae su afán. Primero es el desayuno que el almuerzo. Lo que pretenden sectores de la derecha es que les dejemos vacío el campo para que el progresismo pierda por W el 8 de marzo. Y eso no va a ocurrir. Es decir, si usted tiene un equipo de fútbol y no va al estadio y el equipo contrario es el que juega solo, pues le mete 8 millones de votos y eso sí sería inatajable. Eso no va a permitir. No lo vamos a permitir. La derecha no va a jugar sola el 8 de marzo. Además que necesitamos impulsar nuestras listas, las listas del pacto, las listas del Frente Amplio. Yo necesito por lo menos 35 senadores, 70 representantes a la Cámara para que luego con los sectores de centro independientes podamos hacer lo que hice en el gobierno Petro. Al inicio, la mayoría suficiente para impulsar las reformas sociales que hacen falta. Así que necesito más senadores, más representantes y eso se hace jalando las listas del 8 de marzo, no dejándolas huérfanas y abandonadas. ¿Usted cree que el acuerdo político al que usted se refiere es que alguno de los candidatos se baje después del 8 de marzo? Es posible. Digamos que lo que nosotros tenemos que es apelar a la voluntad popular. Y aquí no se trata de individualidades, se trata de un proyecto político que ha impulsado de manera impresionante el presidente Petro. Y seguimos hablando del Consejo Nacional Electoral porque hoy no solo toma decisiones importantes sobre la participación de Iván Cepeda, la Sala Plena lo hará también sobre la viabilidad para que Daniel Quintero, a quien recordemos la registraduría le negó su inscripción en la consulta de izquierda, pueda participar por otro camino jurídico. Juan David, si existe esa posibilidad, ¿cuál sería el camino para Daniel Quintero? Mire, el camino de Daniel Quintero, María Camila, está justamente en una ponencia positiva que radicaron los mismos magistrados que están diciéndole al Consejo Nacional Electoral que Iván Cepeda sí puede participar. 3 magistrados dicen que Daniel Quintero sí puede participar en esta consulta del 8 de marzo. Por eso hoy también se va a tomar esta decisión. Está en el punto número 12 de toda la lista que tiene el Consejo Nacional Electoral ahorita en la audiencia pública. El primero es Iván Cepeda y si va en concordancia con la decisión de Cepeda, iría Daniel Quintero también, ya sea por excluirse completamente de esta consulta del 8 de marzo o al igual que Iván Cepeda, hacer parte de ella. Eso se verá también en unos minutos ahorita en esta audiencia pública, María Camila. Juan David, pues vamos a pasar a otro punto que es fundamental y es lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral con las listas del Pacto Histórico. Ya la autoridad electoral tumbó la inscripción de las listas en el Valle del Cauca de esta coalición y hay riesgo de que lo mismo pase en 14 regiones. ¿Por qué? Les vamos a explicar. Por la presunta vulneración de esta norma, la norma 1475, que establece que las listas en coalición solo pueden ser de partidos minoritarios, es decir, aquellos partidos que en la elección pasada lograron menos del 15% del total de votos. ¿Qué es lo que pasa con el Pacto Histórico? Que la mayoría de sus listas son coaliciones entre el Pacto y la Colombia Humana, que recordemos no pudo hacer parte de esta fusión. Y al sumar estos dos,
sus candidatos están por encima del 15% de la votación del 2022. Por eso ya no son partidos minoritarios. Es más, en algunas regiones no solo es coalición entre el Pacto y la Colombia Humana, sino incluso otros movimientos progresistas suman más del 15%. Ese es el meollo del asunto, la almendra de eso que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Juan David, ¿qué decisión se espera se tome hoy sobre las 14 listas que están en riesgo del pacto histórico por esto que acabamos de explicar? Mire, en el orden del día está Cauca, está también Nariño, se encuentra Bogotá, hay coaliciones incluso con la Alianza Verde en diferentes departamentos. Es más, los miembros del pacto histórico, de las directivas, están alegando que el pacto histórico ahora no es una coalición, sino un partido nuevo, porque justamente el Consejo Nacional Electoral lo autorizó así, y por ser un partido nuevo entraría con voto cero, por decirlo así, justamente en las próximas elecciones. Lo cierto es que esa decisión se debe tomar hoy. Si ya se revocó la lista de Cámara de Representantes del Valle, hay que ver qué va a pasar con las otras 13, porque deberían estar en línea. Y un dato no menor, María Camila, hoy el viceprocurador general está aquí en el Consejo Nacional Electoral, en un auto que envió la Procuraduría para que preste vigilancia en todo este proceso, para no interrumpir o no violar los derechos constitucionales que tienen los partidos. Vamos a ver cómo avanza justamente en horas de la tarde todos estos movimientos que se darán en Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, las posturas del pacto histórico que viene justamente para la consulta del 8 de marzo. Pues Juan David, estamos muy atentos a esa sala plena de hoy, a la audiencia, porque emitirá sin duda alguna decisiones importantes. Vamos a hacer una pausa en el radar de la política y nos vamos directamente a nuestra Plaza Caracol, porque ya está Nicolás Rojas con un candidato de la Costa Caribe, con Héctor Olimpo. Nicolás, adelante. Hola María Camila, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues está haciendo bastante frío aquí en la Plaza Caracol, pero hay que decir una cosa. Es cábala. El candidato que pasa acá por la Plaza Caracol le va bien en las elecciones y el turno hoy es para el doctor Héctor Olimpo Espinosa, quien estaba aspirando a la presidencia, pero se bajó, doctor. ¿Por qué tomó esa decisión? Pues yo tengo vocación de servicio y quiero seguir desde el Senado sirviendo a la Colombia. Nico, la polarización de Colombia está ahogando voces alternativas. La polarización entre los extremos, la extrema izquierda, la extrema derecha, está dejando sin espacio político a voces que tienen ideas, que tienen perfiles que pueden contribuir mucho al futuro de Colombia. Sí. Entendí que no era el momento, que la polarización se estaba comiendo la opinión pública y que los que estábamos, digamos, en posiciones alternativas, estábamos perdiendo espacio. Y entendí que había un espacio desde el Senado de la República para madurar este proyecto político, aplazar mi aspiración presidencial y seguir sirviéndole a Colombia desde el Senado. Sí, no, hay trabajar por las regiones. No, y hay algo que me ha llamado mucho la atención en su plan de gobierno cuando era candidato a la presidencia y ahora pues que está aspirando al Congreso de la República, y es esa intención siempre de trabajar fuerte y duro por las regiones. ¿Qué haría usted desde el Congreso? A ver, yo estoy absolutamente convencido que tenemos que tener un modelo de Estado diferente en Colombia. La Colombia diferente pasa por un cambio en el modelo de Estado. Y ese cambio en el modelo de Estado implica que hay que redistribuir mejor el poder en el territorio. No podemos estar concentrando tanto poder en el gobierno central. Yo quiero un Estado que crea en sus regiones, en la capacidad que tienen las regiones para construir riqueza, en la capacidad del talento humano de las regiones, de sus profesionales, de su empresa, del potencial cultural que tiene la región y la diversidad regional de Colombia. Pretender homogenizar un país tan diverso como Colombia es un error. Entonces yo me quiero dedicar a promover la creación de la región autónoma del Caribe y la región autónoma del Pacífico y de Antioquia y Eje Cafetero y la reunión autónoma de los Santanderes y la de la Orinoquía y la de la Amazonía y la región autónoma del centro del país. De tal manera, Nico, que el Estado central se encargue de los temas macro, claro, los asuntos macroeconómicos, las relaciones internacionales, la seguridad y defensa nacional, y que los temas regionales y locales sea un tema de los gobiernos regionales y locales. Pues no podemos tener un macroestado que todo lo domina y que trata a las regiones como un menor de edad que tiene que pedirle permiso para todo. No, y ese sin duda ha sido también una discusión que se ha tenido en el Congreso y es de largo aliento. Pero estábamos conversando ahorita, tomándonos un café, también de esa propuesta que usted quiere tener para las mujeres de este país. Desde el Congreso, ¿usted cómo trabajaría para que ellas tengan mejores condiciones laborales, para que adicionalmente tengan unas mejores condiciones de vida?
Miren, no se necesita ser mujer para defender a las mujeres. Los que amamos a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras tías, nuestras amigas, tenemos que ser capaces de trabajar por la dignificación y la protección de la mujer. Y yo voy a trabajar para que la mujer cuidadora de Colombia, esa mujer que cuida a un niño, que cuida a un adulto, que cuida de la fragilidad del otro porque él tiene alguna condición de discapacidad o de enfermedad, tenga un ingreso mensual y tenga unas condiciones distintas. Yo quiero ser voz de las mujeres en el Senado de la República. Porque mira lo que está pasando en Colombia. La sociedad cambió. Cuando su papá y su mamá se casaron y los míos, la mayoría de jefes de hogares en Colombia eran hombres. Hoy son mujeres. Hoy son mujeres. El 65% de los hogares en Colombia están liderados por una mujer. ¿Qué quiere decir? Que la mujer cabeza de familia está hoy moviendo a la sociedad. Y requiere una protección especial porque obviamente la mitad de ellas que son cuidadoras no tienen la libertad para salir a trabajar. No tienen políticas de reconversión laboral, de emprendimiento. Yo quiero trabajar por las mujeres en el Senado. Bueno, pues es Héctor Olimpo Espinosa. Doctor, pues aprovechemos también este espacio para que usted nos recuerde cómo aparece en el tarjetón y por qué partido. Bueno, yo soy el número 8 del Partido Liberal Colombiano y quiero ser el senador de las regiones, de las mujeres y los jóvenes de Colombia. Número 8 del Partido Liberal Colombiano. Marcan la L y el 8 o el 8 y la L. El orden de los factores no altera el producto. Van a tener un senador que va a alzar la voz por las regiones de Colombia, por las mujeres y los jóvenes de este país. Es Héctor Olimpo Espinosa aquí en el Radar de la Política. Ya regresamos en unos minutos, Nicolás, a la Plaza Caracol, pero mientras tanto hablamos del presidente de la Corte Constitucional que hoy hizo un fuerte llamado sobre la necesidad de blindar este proceso electoral. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez dijo que la garantía del ejercicio democrático no se agota con la realización de estas elecciones, sino que esto exige no solo que las instituciones funcionen, sino que los ciudadanos estén bien informados a la hora de votar. De los partidos al aceptar el ejercicio democrático y respetar a la oposición, del sector privado al cumplir la ley y respetar derechos, y de la ciudadanía al participar con respeto y exigir rendición de cuentas. La democracia constitucional requiere la participación en la cual todos los ciudadanos estén educados para la democracia. No basta con votar, hay que saber votar, hay que saber deliberar, hay que saber escuchar, hay que saber exigir razones, hay que saber criticar sin destruir, hay que saber diferenciar entre la legítima inconformidad y el llamado a romper el marco constitucional. Hay que saber defender las instituciones. Una pausa en el Radar de la Política, pero en minutos espere el mapa de riesgos que presentó la misión de observación electoral de cara a las elecciones de este año. Lo último en Noticias Caracol. 1:34 p.m, mucha atención. Lo último es la confirmación de la captura del polémico empresario colombiano Alex Saab en Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia ya lo tiene en su poder y no se descarta su extradición a Estados Unidos. En los últimos días, tras la operación de captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno Trump, Saab había sido retirado del Ministerio de Industria y Producción Nacional por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Alex Saab es un empresario colombiano acusado de lavado de activos que construyó negocios al amparo del chavismo, varios de ellos relacionados con operaciones del petróleo venezolano, y es considerado uno de los principales operadores financieros cercanos al régimen de Nicolás Maduro. Fue capturado en 2020 en Cabo Verde, posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales y quedó en libertad en diciembre de 2023 como parte de un canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Ampliaremos en instantes esta noticia de último momento, 1:36 p.m. Anoche fue el lanzamiento del libro La realidad de la ficción del escritor y periodista Alberto Medina López, un animado diálogo entre escritores atravesado por 7 clásicos de la literatura nacional. Entre las filas de libros de la librería Lerner en el norte de Bogotá se dio una charla entre el poeta y ensayista Federico Díaz Granados y el escritor y periodista Alberto Medina López. La razón de esta conversación, el lanzamiento de La realidad de la ficción. ¿Qué personajes juntó Gabo para armar a un personaje como Aureliano Buendía?
Este libro, la sexta publicación de Alberto Medina, es el resultado de 10 años de investigación, múltiples reportajes para televisión y un viaje entre páginas de 7 clásicos de la literatura colombiana. Un gran homenaje a esas historias que marcaron un antes y un después en la producción literaria nacional. Hace muchos años no hablamos de La rebelión de las ratas, de Ciervo sin tierra, de esas novelas que son clásicos y tienden a olvidarse esto para la memoria colectiva, y es bueno recuperar esto porque aquí está la historia nuestra. Por eso, para mí lo más grato es poner otra vez a sonar estos nombres, porque suenan en algunos sectores académicos, pero hay que ponerlos a sonar para todos, que todos tengamos acceso a esa literatura. Mi invitación final, ¿cuál es? Leer. Con el olfato del buen reportero, Medina López empezó este viaje con 100 años de soledad, la obra máxima de nuestro Nobel de Literatura, y así, como un marinero guiado por el firmamento, su pasión por clásicos como La vorágine de José Eustacio Rivera, María de Jorge Isaacs, La marquesa de Yolombó de Tomás Carrasquilla, entre otros, se aventuró en descubrir si los lugares, personajes y situaciones de esas novelas habían dejado una estela de realidad. Arranco en lo periodístico porque es lo que me permite acercarme a esas historias y contarlas para televisión. Pero cuando yo digo, no, yo quiero que esto también quede como un legado, como que la gente diga, oiga, aquí hay un texto que me invita, que me está diciendo, acompañe a estos escritores, acompáñenos a viajar por la literatura colombiana. Este libro, que trata sobre otros libros, invita a recorrer Colombia con la brújula literaria, realidades distantes que Medina López, con la maestría de su pluma, nos hace llegar hasta sus raíces y nos transporta a los eventos históricos que marcaron nuestra historia de país. 1:47 p.m. Hoy el mundo entero habla del cáncer y nosotros queremos recordarles que un chequeo a tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. ¿No es así, doctora Fernanda? Muy buenas tardes. Sí, Alejandra, buenas tardes. Por favor, no hay que esperar a que el cáncer avise, ni a que le dé señales o a que usted se sienta mal, porque puede ser tarde. El cáncer al comienzo es calladito, usted se siente perfecto. Por eso es que tenemos los chequeos rutinarios, la mamografía, la citología, la endoscopia, la colonoscopia, los exámenes de próstata. No aplacen más esos chequeos. Pueden ser unos minutos de molestia, pero que valen toda la pena para detectar y tratar a tiempo el cáncer. Y ojo, con mayor razón, asista si usted tiene síntomas persistentes que no mejoran. Detectado tempranamente, la historia del cáncer puede ser muy diferente. Que el cáncer deje de ser una sentencia y se convierta en una nueva oportunidad depende en parte de chequeos médicos a tiempo. Puedo decir que soy un sobreviviente de cáncer de próstata gracias a un chequeo oportuno que pude hacer. Cada año me estoy haciendo el control de mama. Que digamos lo del cáncer de mama y todo eso, también me lo he mandado a revisar. Yo tengo 75 años y eso es lo que me tiene andando por acá, porque si yo no fuera juicioso. A pesar de que muchos tienen claros esos exámenes de detección temprana del cáncer, los datos nos muestran una situación en la que todavía nos queda mucho por hacer. En Colombia, de 10 personas con cáncer, solo 3 son detectadas a tiempo, las 7 restantes de manera tardía. En Colombia cada año fallecen desafortunadamente por el cáncer 31.000 personas aproximadamente. Son diagnosticadas como nuevas personas, nuevos pacientes con cáncer, alrededor de 58.000 pacientes y cada año en promedio hay alrededor de 520.000 pacientes que tienen cáncer durante el año. Los tipos de cáncer más comunes, según la cuenta de alto costo, son en mujeres el de mama, seguido del de cuello uterino y en tercer lugar colon y recto. En el caso de los hombres, el más frecuente es el de próstata, le sigue colon y recto y el tercero es estómago. ¿Cuáles son esos chequeos claves para una detección temprana? En el caso de cáncer de mama, está indicado en nuestro sistema de salud que a partir de los 50 años de edad todas las mujeres tienen derecho y además la obligación y el sistema de salud el deber de hacer una mamografía cada 2 años. Bueno, las citologías vaginales se recomiendan incluso desde los 20 años según el factor de riesgo para que se hagan anualmente. Las pruebas de ADN se recomiendan a cualquier edad, pero sobre todo se recomiendan a partir de los 50 años también hacerlos, ojalá anualmente. En el caso de vías digestivas para hombres y mujeres hay que ir al médico a partir de los 50 años también. Está indicada la endoscopia de vías digestivas, tanto de vías digestivas altas, hablo en el caso del gástrico, como de vías digestivas bajas para el colon y recto, hacerlo entre cada 2 a cada 5 años periódicamente.
Y bueno, y si hablamos del cáncer de próstata, a partir también de los 50 años, eso sí, de manera anual, es recomendado hacerse el examen del PSA, antígeno prostático, cada año, acompañado de otro examen importante, que es examen clínico a través del tacto rectal. Estos chequeos están indicados así usted se sienta bien. Recuerde que la mayoría de cánceres al comienzo no presentan síntomas, son silenciosos. Hay muchas personas que de pronto nos están viendo en este momento que sin tener ninguna sintomatología pueden ya estar teniendo un cáncer que se puede empezar a tratar si se descubre a tiempo. Entonces el llamado es no confiarse, no creerse inmunes. Precisamente con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Liga Colombiana realizará actividades de detección temprana el próximo sábado 7 de febrero. En Bogotá vamos a estar en el Centro Comercial Salitre Plaza desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se van a hacer exámenes como, por ejemplo, el ADN, también gratuito. Vamos a hacer también examen de prueba de aliento para detectar el Helicobacter pylori. También vamos a hacer mamografías, examen clínico de mama. También vamos a tomar muestras para PSA en el caso de la detección del cáncer de próstata. También habrá conferencias, actividades lúdicas y presentaciones artísticas. Para más información sobre las diferentes sedes y actividades de la Liga en el país, consulte www.ligacancercolombia.org. En este Día Mundial también pedirles a las autoridades de salud, a los prestadores, a tantas instituciones y organizaciones que trabajan en el tema para que eliminemos las diversas barreras que encuentran los pacientes y que también pueden hacer la diferencia entre un diagnóstico a tiempo o tardío. Feliz tarde, Stephanie. Feliz tarde, doctora. Gracias. 1:52 p.m. Mañana se realizará una nueva jornada de Día sin Carro y sin Moto en la capital del país que busca mejorar la calidad del aire en la ciudad. Juan Andrés Beltrán, ¿qué pasará con los vehículos eléctricos y los híbridos? Buenas tardes. Mire, para el caso de los vehículos eléctricos, sí pueden transitar por la ciudad durante esta jornada. Me refiero a carros y motos eléctricas 100% eléctricos. La razón es porque como se busca mejorar la calidad del aire y estos vehículos son cero emisiones, pues pueden transitar sin problema por la ciudad. Para el caso de los vehículos híbridos, no pueden transitar durante esta jornada y deberán acogerse a esta restricción. Los detalles de la jornada a continuación. Este jueves Bogotá vivirá una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto. Desde las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche se restringirá la circulación de vehículos particulares en toda la ciudad. Tampoco podrán movilizarse vehículos de escuelas de conducción, con pico y placa solidario, carga con restricción, vehículos híbridos, ni transporte especial y taxis con placas terminadas en 7 y 8. Los vehículos híbridos no se pueden movilizar. No se pueden movilizar los vehículos a gas. Los que sí pueden transitar por la ciudad son el transporte de personas con discapacidad, vehículos de emergencia, vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros, de organismos de seguridad, diplomáticos, servicios domiciliarios de la Unidad Nacional de Protección y de Vigilancia y Seguridad. ¿Cómo salimos mañana? ¿Qué requisitos piden las autoridades para salir a laborar? Los domiciliarios vinculados a plataformas de mensajería con su respectivo carnet o acreditación pueden transitar sin restricción. Mi carro es 100% eléctrico. Cero emisiones, puedo salir mañana libremente a recorrer por toda la ciudad. Y como la jornada busca reducir la contaminación en la ciudad, todos los carros y motos cero emisiones pueden circular sin restricción. Algunos ciudadanos ven con buenos ojos esta medida. Es bueno de que se descongestione un poco las vías, ya así el aire está un poco más puro, yo pienso pues sí. Es lo mejor que se puede hacer. Es necesario que la ciudad respire un poco ya. Pienso que es un día importante porque se cuida el medio ambiente, ¿sí? Entonces, al restringir la movilidad de los vehículos, estamos contribuyendo también con el cuidado del medio ambiente. Transmilenio operará con toda su flota y varios tramos de la ciclovía se habilitarán en toda la ciudad para garantizar la movilidad. Podrán moverse en bicicleta por la red de ciclorrutas y por algunas vías habilitadas de la ciclovía dominical, en taxi o en el sistema integrado de transporte público que operará en su horario habitual. El no acatar esta medida implicará una multa de 630.000 pesos y la inmovilización del vehículo. Una
1:55, mucha atención porque vuelve y juega. Se acaba de caer uno de los conjueces del caso de Iván Cepeda en el Consejo Nacional Electoral, los designados en la segunda ronda, los que reemplazaron a los primeros. Vamos inmediatamente al Consejo Nacional Electoral para conocer cuál es el conjuez que se cayó, Juan David, y por qué. Mire, estamos hablando de Gustavo Martín Coral, el conjuez que pertenece a Colombia Justas Libres. Nos mencionan justamente los magistrados en sala plena que renunció a ser conjuez en este momento. Por ende, el remanente, el suplente, quien es Holman Ibáñez, subiría a ser el segundo conjuez junto con Alberto Rojas Ríos. Alberto Rojas Ríos, recordemos, María Camila, fue justamente magistrado de la Corte Constitucional y estuvo involucrado en todo el estudio del proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde una de las víctimas es Iván Cepeda, y ahí Alberto Rojas Ríos pues salvó su voto. Holman Ibáñez también fue un conjuez, el mismo que sancionó al pacto histórico justamente cuando se violaron los topes de campaña en el 2022. ¿Qué va a pasar a continuación? Todavía no se sabe si van a escoger un nuevo conjuez remanente, un nuevo suplente, en el caso de que Holman y de Alberto Rojas Ríos no puedan estar como conjueces, y veremos la decisión si se pueda tomar hoy mismo en la audiencia pública que inicia en unos contados minutos aquí en el Consejo Nacional Electoral. Se enreda más esta situación en el Consejo Nacional Electoral y los votos para decidir el futuro de Iván Cepeda justamente en las consultas del 8 de marzo. Estaremos muy atentos entonces a esa audiencia y cómo se inclinará finalmente la balanza con la entrada en escena de Holman Ibáñez. Gracias, Juan David. Mientras tanto, seguimos hablando del grave mapa de riesgo que presentó hoy la misión de observación electoral de cara a las elecciones. Según la MOE, hay alertas, como ustedes ven acá, de riesgos en más de 339 municipios del país por influencia de grupos armados. Además, está advirtiendo la MOE que tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes hay riesgo de que pueda presentarse fraude electoral. Así se pinta el mapa de riesgos electorales en Colombia. En estas zonas, según la misión de observación electoral, confluyen altos riesgos de violencia y fraude electoral. Se trata de 170 municipios donde las alarmas están encendidas. Cuando estamos hablando de estos 170 municipios, estamos hablando aproximadamente de un censo electoral de 4,5 millones de ciudadanos, es decir, estos 170 municipios recogen el 11% del censo electoral y podrían tener una capacidad de impactar 2.386 puestos de votación, 17% de los puestos de votación que hay en el país y 14.000 mesas. El estudio revela que 81 de estos municipios están en riesgo extremo, con un incremento del 65% en comparación con la cifra del año 2022. De acuerdo con la MOE, se trata de territorios donde convergen amenazas a la seguridad, presiones ilegales y vulnerabilidades institucionales que podrían afectar el normal desarrollo de los comicios. Tenemos un número de municipios en riesgo que aumenta en este informe y eso se debe en particular a la situación de violencia en distintas zonas del país que tiene que ver también con el fracaso de las negociaciones de paz total con distintos grupos que han reforzado su control territorial en varias regiones. El departamento del Cauca concentra la mayor cantidad de alertas, con 19 municipios como Argelia, Corinto y Santander de Quilichao. También figuran el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, Arauca y Putumayo, donde hay alertas máximas en municipios como Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Corredores de violencia son los corredores que ya conocemos. Lo del Pacífico colombiano, el Andén Pacífico colombiano, concentra los mayores municipios con riesgo electoral extremo. Estos se concentran de manera particular en el departamento del Cauca, pasan por Buenaventura, que vuelve a entrar nuevamente entre los municipios en riesgo extremo. Para la MOE se trata de violencias cada vez más locales y fragmentadas, ligadas al control de economías ilegales que ponen en entredicho las garantías para unas elecciones libres. Por ello piden a las autoridades adoptar medidas que permitan a los ciudadanos ejercer libremente su derecho al voto. Muy delicado. Precisamente el Procurador General se acaba de referir a este mapa de riesgos que presentó la misión de observación electoral y por eso vamos inmediatamente con Rocío Franco. Rocío, ¿qué dice el Procurador El Haj? Pues el procurador ha señalado que reconoce lo reportado por la fuerza pública, que es un riesgo del 4% en el territorio colombiano, que no se trata de todo el territorio nacional y dice que sin demeritar el informe de la MOE, lo que cuestiona es la metodología, ya que se estaría basando en informes anteriores y en encuestas. Esto fue lo que dijo.
Ahí es donde yo reclamo que tenemos que ser más precisos, manejar unos lenguajes comunes y dar las mismas medidas que dan uno. Yo me quedo sin demeritar a nadie, porque cada uno tiene un enfoque con lo que nos dicen los militares, que son los funcionarios públicos que tienen el deber de hacer eso, tienen la información y van allá al territorio. No se basan en encuestas, en entrevistas, en lo que denunció fulano o lo que dijo una revista extranjera, sino allá. Y el 4% ya es grave. No debía haber ni un centímetro comprometido y no puede haber una sola mesa en que los colombianos no puedan ir a votar. Esa es la meta que tenemos. Vamos a ver hasta dónde logramos alcanzarla. Frente a esta realidad ha señalado el Procurador General que se reunirá la próxima semana para seguir evaluando el tema de los riesgos electorales en todo el país. La posición de la Procuraduría, Rocío, gracias. Vamos inmediatamente ahora a nuestra Plaza Caracol porque Alejandro Cortés tiene invitada del Centro Democrático que aspira al Senado. Alejandro. Así es, pues continuamos con este espacio en Plaza Caracol, escuchando las propuestas de los candidatos al Congreso de la República. Nos acompaña en estos momentos Amalia Salgado, candidata al Senado por el Partido Centro Democrático. Candidata, gracias por acompañarnos en este espacio y contémosle a los que nos están viendo en estos momentos por qué lanzarse al Senado. He decidido dar este paso porque las elecciones de este año son fundamentales, no solo para recuperar el país, sino también para generar un liderazgo de transformación política en mi departamento, en el Meta y en todo el llano colombiano. ¿Cuáles son sus propuestas precisamente para este departamento que usted nos ha contado, pues es su bandera, pero también para el resto del país que tienen preocupaciones en temas coyunturales como seguridad, como economía, educación? Mire, sin seguridad no hay nada. Nosotros necesitamos volver a tener seguridad en el país, recuperar la autoridad, cuidar a quienes nos cuidan, a nuestros soldados y policías. Eso es una realidad. Pero para mí, yo me sueño con un departamento del Meta que sea la potencia agroindustrial, esa puerta de desarrollo para 7 departamentos de la Orinoquía. Alejandro, hoy tenemos 7 millones de hectáreas de frontera agrícola entre el Meta y el Bichada y solo producen 230.000. Yo quiero ser esa voz del desarrollo agroindustrial para mi departamento y para todo el llano colombiano. ¿Qué decir, por ejemplo, de este tema de la sustitución de cultivos ilícitos de manera voluntaria? ¿Apoya esta idea o qué tendría que pasar en Colombia en materia? Yo apoyo fundamentalmente que se tiene que combatir el narcotráfico. O sea, nosotros no tenemos derecho a no combatirlo. Este país ha sufrido por décadas y ese es el combustible del crimen, de la legalidad, de absolutamente todo el terrorismo en nuestro país. Entonces tenemos que volver a tener aspersión, pero también tenemos que tener sustitución de cultivos ilícitos. En cuanto a la expresión con glifosato, hay muchos campesinos y muchas personas que viven en la zona rural pues también muestran preocupación porque afectan otros puntos de la agricultura. ¿Qué decirle a ellos? Hay que decir algo muy claro. En zonas como la mía y en regiones como la mía, nosotros sabemos que se usa el glifosato para todo tipo de cultivos. Entonces aquí es increíble que no podamos usar el glifosato para combatir la criminalidad y lo que es la principal gasolina del narcotráfico en nuestro país y del crimen. Entonces yo sí estoy de acuerdo con volver a fumigar y hoy tenemos nuevas tecnologías, los drones, eso le da mayor precisión, pero necesitamos tener una mano firme contra el terrorismo y el narcotráfico. Es decir, ¿esta aspersión sería, según su propuesta, controlada o cómo funcionaría? Sí, claro que sí, tratar de corregir todas las fallas que se puedan presentar y que hoy la tecnología lo permite. La agricultura de precisión es un perfecto ejemplo, pero hay que combatir con mano firme el narcotráfico, el terrorismo, porque acá no se puede premiar a los criminales y a los bandidos y que ellos terminen siendo los héroes y quienes escriban y cambien la historia de nuestro país. ¿Qué decir? Usted estaba comentando hace un momento sobre la defensa del campo. ¿Qué decir en este aspecto, no solo en la materia de seguridad, sino también en la economía de los que en estos momentos pues están produciendo tierra? Para nosotros realmente tener un campo próspero en todo el país necesitamos 2 factores. El primero, seguridad física. Seguridad física, que estemos cuidados, que los campesinos, los productores, los empresarios del campo puedan trabajar. Pero lo segundo, tener seguridad jurídica. Aquí es una realidad. Y en departamentos como el mío, que se está viendo la expropiación silenciosa. Aquí la inversión tiene que estar protegida, que los productores puedan comprar tierras que estén legales y que no los estén persiguiendo, cosa que está pasando en un departamento como el Bichada, en un departamento como el Meta. Eso es una realidad. Tenemos que generar valor agregado, tener cadenas productivas, comercialización,
Pregunta rápida. Usted fue cónsul general de Colombia en Houston, Texas. Esa experiencia que usted tiene ahí que tuvo en este papel, ¿qué podría decirle a los colombianos en cuanto, por ejemplo, a la relación bilateral que está pues tan álgida en estos momentos entre Estados Unidos y Colombia? Nosotros necesitamos fortalecer las relaciones internacionales con Estados Unidos y con todos los países, pero Estados Unidos es nuestro principal aliado comercial, una relación histórica de más de 2 siglos. Los necesitamos además nuevamente para volver a tener seguridad en nuestro país. Nosotros vamos a recibir un país que no tiene Plan Colombia, que no tiene oportunidades para tener seguridad, contrainteligencia, inteligencia, y eso es las relaciones tanto con Estados Unidos como con Israel. Necesitamos volver a tener lo que fue el Plan Colombia en el 2002. Candidata, rápidamente, muy rápidamente, ¿cómo pueden votar los colombianos por la lista del Centro Democrático, que es una lista cerrada? La lista cerrada del Centro Democrático es muy fácil, solo hay que votar por el logo del Centro Democrático. Así, volverá Álvaro Uribe a estar en el Senado y esta hija de Acacias Meta estará junto a él. Y es muy fácil, mano firme, corazón grande en el logo del Senado. Bueno, son las propuestas de Amalia Salgado aquí en Plaza Caracol. Alejandro, desde la Plaza Caracol, vamos a regresar al radar a hablar de las campañas a la presidencia porque hoy Claudia López presentó oficialmente ante la registraduría la consulta de las soluciones, así se llama la consulta de centro, con la que prometen arreglar gran parte de las dificultades en salud, seguridad y educación que tienen los ciudadanos. Allí estuvo Nicole Buitrago acompañando esta inscripción. Nicole, hablemos sobre los participantes. ¿Qué se dice de Mauricio Armitage y de Sergio Fajardo? María Camila, muy buenas tardes. Pues hay que mencionar que la invitación está abierta y más que latente tanto para Sergio Fajardo como para Mauricio Armitage por parte de esta unión a esta gran consulta que se ha denominado como la consulta de las soluciones y presentada hoy aquí en la registraduría por parte de la candidata Claudia López y Leonardo Huerta. Ha dicho la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que en las últimas horas incluso ha hablado con ambos precandidatos, pero especialmente con Sergio Fajardo, y se muestra ella muy optimista a lo que podría ser una luz verde por parte del precandidato presidencial. Ha manifestado que incluso están bajo las condiciones legales, pero también jurídicas para que se incluyan más candidatos. Tienen hasta el próximo 6 de febrero. Yo hablé esta mañana con los dos, nos cruzamos mensajes, tenemos una relación respetuosa, cariñosa, y ambos han decidido que entre hoy y mañana tomarán una decisión. La que sea que tomen, la vamos a respetar y a recibir con afecto. En el camino y en la vida nos vamos a seguir encontrando. Pues Claudia López también ha manifestado que esta consulta por las soluciones precisamente es una alternativa diferente para la ciudadanía, para mostrarles otro tipo de opciones para solucionar dificultades frente a los temas de salud, educación y seguridad que en este momento está presentando el país. Dice ella que para el próximo 8 de marzo la participación ciudadana va a ser muy importante y por eso incluso le hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral. Ella ha solicitado que en ese tarjetón estén todos los estamentos, las orillas políticas, y esto refiriéndose a la decisión que tiene que tomar el CNE sobre el futuro de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda. Nicole, gracias. Y hoy se realizó un importante evento académico sobre los riesgos que enfrenta la democracia, haciendo énfasis especial en esas tácticas autoritarias discursivas de muchos políticos por esta época de elecciones. Álvaro Pérez estuvo allí y nos envió este reporte. Estamos en el evento de Movilizatorio, en donde se exponen 2 estudios relacionados con el auge del lenguaje autoritario y como este es una de las principales razones en el detrimento de la democracia en Colombia y en el mundo. Las 5 tácticas encontradas por el estudio se resumen en buscar dividir, desequilibrar, promover la punitividad, confundir y normalizar la violencia. Estas tácticas buscan generar ira o miedo. Miedo para desactivar a la gente que no participe o ira para que salga a votar en berracada. ¿Cuál es lo que podemos hacer como medios, como sociedad civil, como academia? Primero, hacer que la gente identifique cuando estas tácticas le lleguen e intenten manipularlo, crear ira, porque lo que han mostrado algunos estudios y es que cuando la gente los identifica, desarma y no genera esa misma reacción emocional. A través del discurso se va moviendo la frontera de lo que toleramos dentro de una democracia como la colombiana e invita a que retrocedamos y que no dejamos que esa movida de frontera avance. Estos estudios finalizan con un manual que todos podemos utilizar para cuidar la democracia desde la conversación política cotidiana.
Cuidar la democracia desde la conversación política cotidiana, muy importante, Álvaro. Y vamos a terminar yendo inmediatamente a la Registraduría Nacional, porque a esta hora se realiza la inscripción de la gran consulta por Colombia. Allí está Juan Pablo Contreras. Juan Pablo, ¿qué ha pasado? ¿Llegaron los candidatos? ¿Ya quedó inscrita la consulta? María Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todavía no está inscrita la consulta, hasta ahora están llegando los 9 precandidatos de la consulta por Colombia. Podemos ver en las imágenes que hay banderas de todos los movimientos. En este momento hay 2 papayeras presentes aquí en el Salón de la Democracia y entonces se va a inscribir la tercera consulta de estas elecciones presidenciales. Esta consulta en la que participa Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, está también Pinzón Bueno y la precandidata Vicky Dávila. Acaba de llegar acá Juan Manuel Galán. Juan Manuel, buenas tardes. Estamos en vivo para el Radar de la Política. ¿Cuáles son las expectativas que tiene para hoy? No te oí. Estamos en vivo para el Radar de la Política. ¿Cuáles son las expectativas para hoy? Expectativas para hoy es poder inscribir la gran consulta por Colombia, que va a permitir que encontremos ese camino de unidad de todos los colombianos. Unidos somos mucho más fuertes, pero necesitamos un país solidario, un país de justicia social, un país seguro, un país que proteja a todos los colombianos, un gobierno que no siga polarizando y en esta disputa absurda, en esta pelea absurda, sino que nos unamos en contra de las estructuras criminales, que derrotemos la pobreza, que derrotemos la marginalidad, la informalidad. Ese es el propósito que nos anima en esta gran consulta y yo represento la posibilidad de que nuestro país se una. Galán, 9 precandidatos para la gran consulta por Colombia. Entonces, a que quede inscrita formalmente la gran consulta por Colombia. Un dato para el cierre: todas las consultas interpartidistas deben ser inscritas ante la registraduría, donde está Juan Pablo, antes de mañana. El plazo es mañana, 6 de febrero. Hasta aquí el Radar de la Política. Ana Milena. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Volvemos con más sobre la noticia del momento: la captura del colombiano Alex Saab, exministro de Industrias del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Vamos a Caracas con Beatriz Adrián. Beatriz, ¿qué más se sabe sobre esto? Hola, muy buenas tardes, Margarita. A eso de las 2:30 de la madrugada del día de hoy, en la urbanización Cerro Verde, donde está ubicada una de las residencias del empresario Raúl Gorrín y también de Alex Saab, fueron capturados ambos empresarios venezolanos por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Estarían detenidos y siendo interrogados a esta hora. Recuerden ustedes que Alex Saab fue destituido del cargo de ministro de Industrias la semana pasada por parte de Delcy Rodríguez y pues se da ahora esta detención. Las autoridades venezolanas estarían estudiando su extradición hacia los Estados Unidos. Recuerden que Alex Saab estuvo preso en Estados Unidos desde 2021 hasta 2023 en octubre, cuando en una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro lograron que lo devolvieran a Venezuela y de una vez fue designado con cargos importantes dentro del gabinete ministerial. Pues hasta ahora, según reporta la prensa estadounidense, Saab no tiene ningún cargo en los Estados Unidos, puesto que el gobierno de Joe Biden le dio el perdón justamente cuando lo excarceló en el año 2023. Parte de la información que estaremos desarrollando más adelante. Beatriz, gracias. Sí, excarcelado como resultado de un intercambio de prisioneros. Estaremos pendientes de los desarrollos de la captura de Alex Saab. Australia celebra la valentía de un niño de 13 años que nadó durante 4 horas en busca de ayuda para su mamá y sus 2 hermanos. Salieron con kayaks y tablas de surf a disfrutar el agua, pero el viento y la corriente los arrastraron 14 kilómetros mar adentro. Una mujer y sus 3 hijos fueron a practicar kayak y paddle en la bahía de Geography, en Australia, el pasado viernes, cuando los fuertes vientos los adentraron al mar. Austin, el hijo mayor de solo 13 años, no lo dudó y arrancó a nadar para buscar ayuda. Desaté la correa del bote y comencé a nadar solo con mi chaleco salvavidas. Después de un rato descubrí que no funcionaba, así que me quité el chaleco y nadé así hasta la orilla. Fueron horas de nadar en medio de turbulentas aguas. Austin narra que trató de mantener pensamientos positivos.
Creí ver algo en el agua y me asusté mucho. Pensaba en mi interior que iba a salir adelante. Pero también pensaba en todos mis amigos de la escuela y de mi grupo de jóvenes cristianos. La mujer y sus otros 2 hijos, una niña de 8 y un niño de 12 años, fueron rescatados gracias a la valentía de Austin, quien llegó a la orilla y se desplomó, pero recordó a su familia y corrió 2 kilómetros hasta llegar a un teléfono. 10 horas duraron en total en el mar. Cuando los recuperaron tenían síntomas de hipotermia y fatiga, pero hoy están a salvo. Las protestas ciudadanas en Minnesota y las presiones políticas por los operativos antiinmigrantes empezaron a surtir efecto. El gobierno de Donald Trump anunció el retiro de 700 agentes de ICE, aunque aún permanecerán 2.000 en ese estado. Ante este aumento sin precedentes en la colaboración y debido a la necesidad de menos agentes del orden público para realizar esta labor en un entorno más seguro, he anunciado que, con efecto inmediato, reduciremos el número de efectivos a 700 a partir de hoy, 700 agentes del orden público. Este fin de semana terminó con final feliz, si así puede llamarse. El dramático episodio de la detención del ecuatoriano Adrián Conejo y de su hijo Liam, de 5 años, por parte de agentes de ICE. Liam y su padre ya están en su casa tras pasar 11 días en un centro de detención en Texas. Y estamos en contacto con el congresista de ese estado, Joaquín Castro, quien ayudó y estuvo en esa liberación. Representative Castro, thank you for being with us. How did you learn about the Liam case? ¿Cómo se enteró del caso de Liam y cómo lograron su liberación? Bueno, como todos, vi en las noticias esa foto de él con su mochila de Spider-Man y ese sombrero azul tan tierno. Yo tenía cita en el centro de detención de Dilley la semana siguiente, así que sabía que él estaría allí y que podía hacer todo lo posible para ayudarlo a salir. Cuando lo vi en el centro de detención, no se veía bien, tenía mucho sueño y no comía bien. Extrañaba a su madre, a su familia y a la escuela. Pero cuando salió del centro de detención, su estado de ánimo cambió mucho y estaba muy feliz. Estaba emocionado por volver a casa. Así que ayudé a organizar un vuelo de San Antonio a Minnesota y lo acompañé a él y a su padre de regreso a Minnesota temprano a la mañana siguiente. Estaba emocionado por estar en casa. ¿Puede darnos detalles de ese viaje? Lo recogí a las 7 el sábado por la noche. Llegué rápidamente desde Austin, Texas, así que fueron unas 2 o 2 horas y media hasta Dilley. Y la gente del centro de detención de Dilley, ICE, les devolvió la ropa a Liam y a su padre, Adrián, y todo lo que trajeron al salir. Es como una prisión, todo lo que llevas te lo devuelven al salir. Así que recuperó su mochila y su gorra y se subió al coche y lo llevamos a McDonald's porque tenía hambre. Dijo que quería unas patatas fritas y luego vuelo de vuelta a la mañana siguiente. ¿Y cómo está Liam ahora después de esa experiencia tan traumática? He oído que está bien, me pondré en contacto con la familia de nuevo en unos días. Quería darles un tiempo para que estuvieran juntos sin interrumpir. Pero tengo entendido que está mucho mejor. Pero sufrió un gran trauma cuando estuvo allí, igual que los demás niños. Hay cientos de niños detenidos ahora mismo y están sufriendo lo mismo. Sí, esa es exactamente mi siguiente pregunta. Todavía hay cientos de menores en centros de detención migratoria y usted ha dicho que no se detendrá hasta que regresen a casa. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo detener las acciones de ICE? Bueno, voy a seguir visitando los centros de detención. Volveré a otro centro de detención este viernes y seguiremos yendo junto con otros miembros del Congreso. Creemos que esto está mal, que más del 90% de estas personas no cometieron ningún delito. Y Donald Trump dijo que iba a deportar a delincuentes, pero en cambio está deportando a hombres, mujeres y niños trabajadores que han contribuido a sus comunidades en Estados Unidos.
Conocí a varios colombianos cuando estuve en Dili y bueno, había una mujer casada con un ciudadano estadounidense que enfrentaba la deportación y también hablamos con otras familias colombianas. Y esta noche estaré en una cena con el presidente Petro y hablaremos con él sobre eso. Hay colombianos detenidos y con suerte podrán recibir ayuda. Hablemos sobre esa cena. ¿Qué espera de su encuentro con el presidente Petro? Bueno, Colombia es un aliado muy importante de Estados Unidos y ha sido durante mucho tiempo un socio comercial y económico muy importante en Latinoamérica. Por eso quiero asegurarme de que esa buena relación continúe, especialmente porque Colombia tiene elecciones presidenciales este año y quien quiera que elija el pueblo colombiano, ya sea el candidato de derecha o de izquierda, quiero asegurarme de que nuestra relación se mantenga sólida. Representante Castro, gracias por estar en Noticias Caracol. Y el caso del pederasta Jeffrey Epstein sigue salpicando a figuras influyentes. Un empresario de la Liga de Fútbol Americano, un exministro eslovaco y otro francés se sumaron a los mencionados. Por su parte, la exesposa de Bill Gates reconoció que esos archivos le recuerdan etapas muy dolorosas. Más de 6 años después de su muerte, la controversia en torno al agresor sexual Jeffrey Epstein sigue creciendo. En los archivos desclasificados aparece mencionado el magnate Bill Gates, quien niega haber cometido algún delito, mientras su exesposa Melinda French Gates asegura que la publicación de los documentos revive en ella recuerdos profundamente dolorosos. Pidió justicia y explicaciones de los implicados. Para mí es simplemente triste porque ya saben, dejé mi matrimonio, tuve que dejarlo, yo quería salir de él. Mientras tanto, el alcance del escándalo sigue creciendo. La NFL abrió una investigación interna tras la aparición reiterada del nombre del empresario Steve Tisch, copropietario de los New York Giants. En Europa, los archivos provocaron la dimisión del exministro eslovaco Miroslav Lajčák y salpicaron a figuras políticas francesas como el exministro de Cultura y Educación Jack Lang, quien ha negado cualquier conducta ilegal. El presidente Trump, entre tanto, dijo que había que avanzar y dejar de lado el tema Epstein. Cuando una periodista de la cadena CNN le preguntó sobre las víctimas y qué les diría porque sienten que no se ha hecho justicia, así respondió. Usted es la peor periodista, no es de extrañar que CNN no tenga audiencia por gente como usted. Entre el material desclasificado también figura este video inédito de Epstein. Es de una entrevista que le hizo el estratega político Steve Bannon para un documental antes de su muerte. Le preguntó si él era el diablo. No, pero tengo un buen espejo. El diablo me asusta. El Departamento de Justicia retiró miles de documentos del caso Epstein por exponer datos de víctimas, mientras en Noruega el Instituto Nobel pidió explicaciones al ex primer ministro Thorbjørn Jagland, quien también presidió el comité que otorga el Premio Nobel de Paz, por un posible pago recibido de Epstein. Con estas revelaciones crecen las repercusiones en los círculos del poder político, financiero y en al menos 3 casas reales europeas. Sobre eso le consultamos a nuestra analista internacional María Teresa Aya. Teresita, ¿cómo es que este escándalo tomó semejantes dimensiones? Buenas tardes. Jeffrey Epstein fue un empresario que a principios de este siglo fue acusado de pedofilia, tráfico de menores, explotación sexual de menores y prostitución. Fue condenado en el 2008 por prostitución. Y les cuento algo, en ese momento el fiscal que llevaba el caso tomó la decisión de sellar todos los archivos y récords de ese caso. ¿Por qué? Porque había un gran número de personas importantes de la política y la economía global involucradas en los casos de Epstein. Ahora, la señora Virginia Giuffre, quien fue una de las víctimas de Epstein, enterada de esto, toma la decisión y empieza una campaña para que desclasifiquen los récords y la información del caso. Y lo logra en el año 2015, lo que hace que arresten a Ghislaine Maxwell, que era la mano derecha de Epstein, y que eventualmente Epstein termine en el 2019 en la cárcel en donde muere. Este fue un caso que puso la lupa sobre la relación, el entramado que existe entre las élites políticas y las élites económicas, ¿a través de qué? De actividades ilícitas. Ahora, también puso la lupa sobre 2 cosas muy importantes.
Uno, la posibilidad de que todos estos personajes fueran chantajeados en sus decisiones políticas precisamente por su relación con el caso Epstein. Y más importante y mucho más grave aún, que las decisiones políticas y económicas a nivel global estén en manos de personas que de alguna manera estén relacionadas con actividades criminales. Y esto último volvió a salir a la luz y volvió a estar bajo la lupa internacional ahora que el presidente Trump ha decidido nuevamente desclasificar los archivos que quedaban del caso Epstein y ha salido a la luz pública actividades del presidente Bill Clinton, quien ahora tiene que comparecer ante el Congreso por el caso Epstein. Bill Gates de Microsoft, de quien Melinda, su esposa, dijo se divorció por su actividad con Epstein. También Andrés Mountbatten Windsor, mejor conocido antes como el Príncipe Andrés, a quien despojaron de sus títulos reales y propiedades por estar involucrados en el caso Epstein. También está Elon Musk, Richard Branson, que es el dueño de Virgin Atlantic, una gran empresa, y Marius Borg-Høiby, quien es el hijastro del príncipe heredero de la corona noruega, quien con su actividad en el caso Epstein y la de su madre ha puesto en entredicho la línea de sucesión en esa corona, en Noruega. Ahora, todo esto, más que todos estos temas, nos deja una gran incógnita. ¿Cuál es el grado de confianza que podemos tener hoy en quienes toman grandes decisiones políticas y económicas? 2 de la tarde, 34 minutos. En Santa Marta fue declarada la calamidad pública tras las lluvias sostenidas por más de 36 horas y que causaron afectaciones a cerca de 3.000 familias en 20 barrios que resultaron inundados. Winton de Farías, ¿dónde se encuentra y cómo avanza la situación en ese punto? Son muchas las viviendas que siguen siendo afectadas en el sector de Villabetel. Me encuentro en el sur de la capital del Magdalena, donde el agua llega por lo menos casi hasta las rodillas. Y el agua anteriormente llegaba incluso hasta el metro de altura. Las afectaciones han sido múltiples. Son muchas las personas, las familias que están sufriendo sin frazada, sin ropa, sin calzado y tampoco sin comida y mucho menos sin agua potable. En barrios como Villabetel, en el sur de Santa Marta, no se cansan de sacar agua de sus casas. Socorro Manotas, ¿cómo puede? Saca el agua de los cuartos y de la sala. Ella, como muchas familias, lo perdieron todo. ¿Qué está haciendo? ¿Sacando lo que puede? O sea, sí, lo que se puede, dañado, obviamente, porque nada se pudo salvar. El agua llegaba a la marca hasta ahí. Sin zapatos, con la ropa completamente mojada, al igual que los colchones, muchas de estas familias en Villabetel no tienen con qué comer ni tomar agua potable. He perdido todo, prácticamente como ustedes lo pueden ver, quedé sin cama, sin útiles de cocina, nada, todo está prácticamente perdido. Además de la falta de alimentos y agua potable, estas familias duermen a cielo abierto en la línea férrea del tren. Mi casita, aquella que está allá, tuvimos que dormir en la línea de tren con mis 2 niños porque no teníamos donde dormir, apurado con el agua. Animales y sembradíos se perdieron con el agua. Y unas gallinas, hubieron unos vecinos que se lograron unos cerdos. A mí, por ejemplo, se me mojó la ropa de estar en casa. A mis niños también perdí un colchón, la colchoneta donde ellos dormían. La alcaldía y la gobernación declararon la urgencia manifiesta mientras se hace el censo de los damnificados. Preliminarmente hablamos de más de 40 barrios afectados y un número determinado de personas afectadas, que es lo que estamos consolidando en este momento. El buque que quedó encallado en las playas de Los Cocos fue sacado en las últimas horas con ayuda de la unidad de guardacostas. Gracias por continuar con nosotros. Continúa la polémica por la gramilla del Campín. Aunque la empresa encargada de su recuperación sigue trabajando en la cancha reemplazando la grama en las zonas más afectadas, la DIMAYOR aseguró que el aplazamiento de los partidos fue una decisión propia que busca proteger a los jugadores de fútbol. Hoy la grama del Campín luce así. Muestra señales claras de desgaste, zonas desiguales, sectores sin césped y es posible identificar dónde fue el mayor impacto. Desde aquí se puede ver la principal afectación de la grama que ya fue intervenida. El césped perdió firmeza, en algunos puntos se desprendió, lo que generó un deterioro en el campo de juego que ya es notorio. Para solucionar estos problemas, este es el proceso. Necesitamos colocar nueva grama. Por todo el perímetro del costado norte, oriental y sur, atrás de la línea de juego,
es grama de esta misma, con el mismo sistema híbrido, y lo tenemos como una especie de vivero. Entonces, cuando tengo este tipo de situaciones, nosotros sacamos el material que de pronto esté dañado y venimos y reemplazamos con uno nuevo que está perfectamente también con el mismo sistema de híbrido. Eso siempre se planea de esa manera para que cuando uno tenga este tipo de situaciones pueda reaccionar. Las zonas con mayor daño ya fueron intervenidas y reemplazadas. Ahora comienza una fase igual de importante. Donde tuvimos el daño más grande ya quedó listo, ya quedó reemplazado, simplemente hay que darle una espera de unos días para que ya termine de, popularmente como uno dice, sentarse, esté ya integrado totalmente, para ya poder empezar después a pasarse su máquina podadora normal. Ahí esta tarde vamos a hacer un proceso muy importante que es abonar el campo, aplicarle fertilizantes, alimento, para que ella siga su proceso de crecimiento normal. Aunque avanza la recuperación de la grama, a través de un comunicado, la DIMAYOR aclaró que el aplazamiento de los partidos es una decisión propia, tomada para proteger la integridad de los jugadores. Mientras tanto, se espera que la cancha responda de forma segura y estable para el fútbol colombiano. En Noticias Caracol. 3 de la tarde, 19 minutos. Mucha atención. El Consejo Nacional Electoral tomó una decisión en el caso de Iván Cepeda y su participación en las consultas interpartidistas. Vamos con Juan David Ríos. Juan David. Alejandra, se acaba de negar la participación de Iván Cepeda en las consultas del próximo 8 de marzo, en la consulta del Frente por la Vida. Con 6 votos, 5 de magistrados y 1 del conjuez Holman Ibáñez, se niega entonces la posibilidad que el candidato Iván Cepeda participe en esta consulta del 8 de marzo. Alegan justamente que la consulta de octubre, del 26 de octubre, fue una consulta interpartidista, por ende no puede entrar en una nueva consulta. Le repito los votos. Los magistrados Alfonso Campo, Maritza Martínez, Álvaro Hernán Prada, Cristian Quirós, Benjamín Ortiz y el conjuez Holman Ibáñez negaron la posibilidad de la participación de Iván Cepeda en esta consulta del 8 de marzo. Hay 4 votos que estaban apoyando justamente la participación. Hablamos de la magistrada Alba Lucía Velázquez, Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y el conjuez Alberto Rojas Ríos. Un ausente, el magistrado Altus Vaquero. La noticia es entonces que Iván Cepeda no va a poder participar en la consulta del 8 de marzo, la consulta del Frente por la Vida. Juan David, ya con esta decisión tomada, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué falta ahora? Lo que sigue en este momento es que el expediente pase justamente al magistrado Alfonso Campo, en donde se va a hacer todo la recogida de la información. Ya por supuesto los conjueces Alberto Rojas y el conjuez Holman Ibáñez presentaron sus posturas y el por qué toman esta decisión, y ya después se hace por supuesto la información por parte del Consejo Nacional Electoral. Ya con esta decisión el candidato Iván Cepeda no podrá estar justamente en esta consulta del 8 de marzo, y él justamente un día anterior, ayer, mencionó que si esto sucedía, él se iba directamente a primera vuelta, y el partido, el Pacto Histórico, le solicita por supuesto también a los demás precandidatos. Hablamos de Juan Fernando Cristo, hablamos de Camilo Romero, hablamos también de Roy Barreras, la solicitud de que se bajen de esta consulta y acompañar a Iván Cepeda directamente a primera vuelta. La decisión del CNE, con votos de 6 magistrados, quedó entonces la negativa de la participación de Iván Cepeda en esta consulta el 8 de marzo. Juan David, gracias. 2 de la tarde, 3 de la tarde, 22 minutos. Colombia vivió en 2025 su peor crisis humanitaria de la última década, según reveló un informe de la organización Human Rights Watch, que llama la atención sobre graves hechos como los abusos cometidos por grupos armados y el asesinato de un candidato presidencial. Colombia tuvo en el 2025 una de las peores crisis humanitarias de la última década por los abusos cometidos por los grupos armados, según el más reciente informe de Human Rights Watch. Esta mañana, desde Washington, la organización presentó el informe donde señala que más de 137.000 personas quedaron confinadas y 79.500 fueron víctimas de desplazamientos masivos, superando en un 53% lo que ocurrió en el 2024. La política de paz total ha fracasado, que la manera en la cual se han conducido estas negociaciones de manera múltiples grupos al tiempo ha generado primero una falta de claridad sobre los ceses al fuego que no han estado debidamente monitoreados y verificados. Incluso el informe cita una investigación de Noticias Caracol sobre el vínculo de algunos funcionarios de inteligencia y miembros de la fuerza pública con grupos al margen de la ley.
Señalamos en todo caso preocupación que tenemos justamente por este informe muy detallado y muy completo de Noticias Caracol, en donde justamente se documenta lo que serían casos de connivencia, de colusión entre agentes del Estado y las disidencias de las extintas FARC. El informe señala que al menos 1.500 líderes han sido asesinados desde el 2016 y solo en los primeros 9 meses del 2025 la ONU recibió 157 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos. Uno de los puntos más críticos es el Catatumbo, donde una ofensiva del ELN para recuperar el territorio dejó 64.000 personas desplazadas, uno de los mayores éxodos internos registrado en décadas. Es decir, casos en los cuales frente a ataques armados de grupos de crimen organizado, de grupos armados como el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo, el Estado no ha operado de manera efectiva para proteger a esas comunidades y para desmantelar esas redes de crimen organizado a través de la Administración de Justicia. Según el documento, en el 2024 se documentaron 625 casos de reclutamiento infantil, un incremento del 81% frente al 2023 y una tendencia que siguió creciendo en el 2025. El presidente Gustavo Petro acaba de hablar de la crítica situación comercial que vive Colombia con Ecuador. Los detalles los tiene Luis Eduardo Maldonado desde Washington. Ha terminado una reunión del presidente Gustavo Petro con congresistas republicanos y demócratas acá en Washington, en los Estados Unidos. Habló el presidente de la difícil situación diplomática y comercial con la República de Ecuador, con el presidente Daniel Noboa. Por primera vez acepta que hay una guerra comercial. Hoy hay una guerra comercial con Ecuador, entre los dos países, y es fundamental hacer estallar esas burbujas desinformativas y restablecer una comunicación franca y veraz, real, no mediada. Y ahora hablábamos más, ya digamos restablecida, una comunicación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno actual de Colombia, ambos electos popularmente, ambos con raíces históricas similares. Ayer recordaba que nuestro puente de comunicación entre civilizaciones que somos diferentes es básicamente la libertad y la vida. Temas muy generales, pero son los fundamentos de nuestra existencia. Habló también de Venezuela, dijo que está dispuesto a ser mediador para reactivar la democracia y para mejorar la seguridad en la zona fronteriza. Desde Washington, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo. Tras 26, llegó el momento de los colombianos que hacen historia. Una familia en Bogotá se dedica a procesar plástico reciclado, convirtiéndolo en productos útiles para el hogar. Reutilizar, reciclar y reducir son los pilares de esta empresa sostenible. Mi nombre es Liliana Piñeros y esta es mi historia. El papá de Liliana, Luis Piñeros, fundó hace más de 30 años la empresa Inverplast. Su filosofía empresarial se basó en la conciencia y sostenibilidad y hoy sigue siendo la bandera de sus productos. Esto empezó con tacones y de ahí se comenzaron a innovar y a sacar nuevos productos y de ahí salió la primera matera. Liliana, ¿por qué es importante para las empresas trabajar en la sostenibilidad y en el cuidado del ambiente? Los recursos no son infinitos y es muy bonito pensar que uno está contribuyendo, pero uno no puede esperar a que el cambio ocurra afuera. Esta empresa familiar tiene como materia prima los desechos plásticos, los cuales transforman materas, ganchos, cestas, canecas y unos 80 productos más con 120 toneladas procesadas al mes. El reciclaje es muy importante, que uno aprende a separar y no tirar toda la basura. Esas grandes ideas sirven para cuidar muy bien el medio ambiente. Más allá de las máquinas y la innovación, Inverplast crece con un propósito: cuidar el planeta desde lo que hacen cada día. Por ejemplo, las tapas de gaseosas, de recipientes de detergentes, eso lo recolectamos y lo volvemos materia prima acá. Por crear empresa desde la sostenibilidad y la economía circular, Liliana Piñeros es una colombiana que hace historia. Tres de la tarde, 28 minutos, saludamos a nuestra compañera Luisa Polo de Negocios Dito, el canal digital económico de Caracol, para que nos cuente qué tendremos en la parrilla informativa de esta tarde. Luisa.
Alejandra, buenas tardes. Estaremos hablando de las remesas porque en 2025 alcanzaron los 13.098 millones de dólares. Es decir, esa plata que envían los familiares que están en el exterior a sus familiares aquí en Colombia. Y este rubro superó incluso ingresos de petróleo, café y carbón. También estaremos hablando de la noticia que salió hace algunos minutos que Telefónica aceptó vender el 67,5% de sus acciones de Movistar a Millicom, el gigante también de telecomunicaciones. Analizaremos esto con un asesor de Mintic. Y finalmente hablaremos de las proyecciones del Banco de la República para este año con un analista de Corfi colombiana. Muy importante, Luisa, gracias. Y es momento de saber qué tendremos en Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Aleja, hola. Ana, mire, televidentes, muy buena tarde. Esta tarde en Noticias Caracol en Vivo vamos a seguir muy conectados con las zonas donde se registran a esta hora emergencias por cuenta de las intensas lluvias. Seguimos hablando con los afectados, pero también con las autoridades en estas regiones. Pero además, ojo, porque vamos a tener reacciones justamente a la noticia que se acaba de conocer, la decisión del Consejo Nacional Electoral de dejar por fuera al candidato Iván Cepeda de la consulta del 8 de marzo, la consulta de la izquierda, el Frente por la Vida, pero también hablamos del futuro de esa consulta. Y hablando de reacciones, también tenemos las reacciones por cuenta de la captura del colombo venezolano Alex Saab esta madrugada en Venezuela. Esto y más en minuticos, los espero hasta entonces. Bien, Ale, muchísimas gracias, feliz tarde y a ustedes también feliz tarde. Estas fueron las noticias, nos encontramos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero pueden seguir los hechos del día conectándose a partir de este momento con Alejandra Murgas o con Luisa Polo en nuestras señales digitales. Sí, señora, y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde. Feliz tarde.